Soy Talos, el hermano mayor de Odín. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 166. Enseñar a un mundo cómo actuar era como esperar que las hormigas en una caja de plástico le explicaran a su cuidador humano cómo exterminar cucarachas. Simplemente no tenía sentido. La voluntad de un mundo, la mayor parte del tiempo, ni siquiera podía distinguir entre las hormigas y las cucarachas. Cuando el mundo celta se dio cuenta de que estaba siendo brutalizado por el caos sin contramedidas efectivas, finalmente se instaló el verdadero pánico. Mientras tanto, Talos estaba sentado en su palacio tarareando una melodía y mirando el espectáculo, escuchando casualmente a dos voluntades mundiales enfrascarse en lo que nominalmente era una discusión, pero funcionalmente una negociación. Talos rara vez se había comunicado directamente con la voluntad del mundo Ginnungagap, principalmente porque no estaba seguro de si había vínculos ocultos entre estos mundos gemelos que aún no había descubierto. Después de todo, era un rey dios que había tomado el trono por la fuerza. Si bien ahora estaba profundamente ligado a Ginnungagap, no tenía intención de ofender la voluntad de su mundo anfitrión innecesariamente. ¿Y ahora? Él interpretó al policía bueno, mientras que Will, el del mundo de Ginnungagap, asumió el papel del policía malo. Sea sincero el acto o no, esta obra fue impecable. Talos pensó que, si fuera un poco más frío, podría dejar que Odín destruyera por completo el mundo celta y luego aparecer más tarde para recoger los restos rotos. El mundo celta era más pequeño que Ginnungagap, e incluso si estuviera completamente corrompido por el caos, Talos confiaba en que podría dominarlo, aunque el precio sería más alto. Pero no había necesidad de dejar que la cosa empeorara tanto. Tal como estaban las cosas, era simplemente que Ginnungagap quería ser el mundo más grande, y Celtic estaba dispuesto a asumir el papel subordinado. A Talos no le preocupaba cómo negociaran. A él solo le faltaba interpretar al médico milagroso que llega para curar la enfermedad. La ironía. El remanente de Odín, catalizador del caos, había sido liberado por el propio Talos. Sin embargo, Odín, en su desesperación por recuperar el poder, había fusionado su alma con el caos hasta tal punto que ni siquiera su propia madre, Bestla, lo reconocería. Y el tonto Will del mundo celta, inconsciente de la manipulación de Talos, ahora estaba atormentado por la culpa por no haber podido controlar la propagación del caos. En cierto modo, Talos era como un hombre que desató una plaga para luego vender la cura. Y no sentía ningún remordimiento. Incluso si no hubiera hecho nada, el estúpido mundo celta habría caído en el caos de todos modos. Las islas ya estaban plagadas de guerra y corrupción. He acelerado la recuperación del mundo celta. Deberían estar agradeciéndome. Talos removió el vino carmesí en su copa dorada, complacido de que no se derramara ni una gota. Su control, como siempre, era impecable. Después de mediodía, las dos voluntades mundiales finalmente terminaron su pelea. La voluntad de Ginnungagap habló primero. Talos. Hemos llegado a un acuerdo. Quiero que purgues la mayor parte de la energía del caos en el mundo celta. El mundo celta, con tono cansado y derrotado, añadió. A cambio, te reconoceré como el dios rey de ambos mundos. Tendrás derecho a remodelarnos a voluntad, incluso a fusionar nuestros mundos. Ah, ¿sí? Eso sí que es impresionante. Talos se sorprendió un poco. No se trataba solo de perder la camisa metafóricamente. El mundo celta se entregaba por completo. Verdaderamente decisivo. El mundo celta agregó. Pero primero, necesito una demostración. ¿Una demostración de qué? Prueba de que puedes cambiar esta situación usando solo sabiduría. ¿Sabiduría, eh? Una misteriosa sonrisa curvó los labios de Talos. Como era de esperar, los procesos de pensamiento de las voluntades mundiales diferían fundamentalmente de los mortales. Una voluntad mundial podía empoderar a un héroe para rivalizar con los dioses, pero no podía influir directamente en el corazón humano. Talos, sin embargo, podía. Podía aniquilar el mundo celta por la fuerza, o manipularlo para someterlo. Él sonrió. Muy bien. El mundo celta aún era recuperable, siempre y cuando la situación no se descontrolara aún más. Por ejemplo, si las tres islas restantes lograban unir sus fuerzas fragmentadas. ¿Reconciliación? Imposible. Cada líder tenía sus propios motivos egoístas.
Como los Aesir no podían interferir directamente, Talos tenía muchas piezas en el tablero. Tomemos, por ejemplo, a Beowulf y Siegfried, dos servidores divinos que lucharon en múltiples batallas y sobrevivieron milagrosamente. Normalmente, cargar junto a Nuada y Lugh los habría matado. Pero con los ojos divinos de Talos guiando cada movimiento, marcando las rutas óptimas de ataque y retirada, acumularon una enorme cantidad de bajas. Habían aniquilado a gigantes de 2 dígitos y reunido tantas cabezas que tuvieron que conformarse con orejas como trofeos. Incluso se ganaron la confianza de los restantes séquitos divinos dispersos de los Tuatha de Danann. Bajo la guía de Talos, la pareja rescató a docenas de guerreros divinos dispersos y liberó a varias deidades clave. Danu, diosa de la fertilidad, la sabiduría y el viento. Morrigan, diosa de la guerra. Angus, dios del amor y la juventud, famoso por su magia. Los 3 habían resultado gravemente heridos. Con sus fuerzas agotadas y sus seguidores muertos o desaparecidos, no les quedó más remedio que confiar en estos 2 corpulentos héroes. Siguiendo la ruta cuidadosamente planificada por Talos, Beowulf y Siegfried por suerte encontraron un barco pesquero, subieron a bordo a los 3 dioses y los entregaron en el frente cerca del Ulster. Allí, Cuchulainn y la reina Medb habían estado enfrascados en un brutal duelo durante 3 días seguidos. En términos de poder bruto, Cuchulainn tenía la ventaja. Pero el carro divino de Medb, impulsado por la voluntad del mundo, era absurdamente superado. El carro de hierro surcaba el cielo, veloz y letal, con capacidades tanto ofensivas como defensivas. Mientras permaneciera a bordo, Cuchulainn no podría tocarla. Después de 3 días de combate implacable, ambos bandos estaban completamente exhaustos. Se declaró una tregua y se programó otra batalla para dentro de 3 días. Esa tarde, Medb visitó una piscina con cascada para descansar. Maldita sea. ¿Por qué ese bruto de Cuchulainn no se rinde o muere de una vez? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. La famosa y hermosa reina no soportaba pasar 3 días sin bañarse. Después de que sus guardias revisaron el área, ella corrió a la piscina, ansiosa por darse un baño lujoso. Pero su momento de relajación se vio truncado. Un hombre corpulento emergió de debajo del agua. ¿Quién eres? Gritó Medb a mitad de desvestirse. Reina Medb, somos siervos divinos de los Tuatha de Danann. Solicitamos formalmente tu ayuda en la guerra contra el caos y el derrocamiento del rey Odin de los gigantes. Dijo Beowulf con solemnidad. Cállense. No me importan los Tuatha de Danann. Su guerra no es asunto mío. Pero por atreverse a espiarme, pagarán con sus vidas. Al ver llegar a sus guardias, la confianza de la reina Medb se avivó. Beowulf suspiró, extendiendo las manos. Entonces no hay nada más que decir. Muere, insolente. La reina Medb, interrumpida en el apogeo de su ira, chasqueó los dedos. Guardias, mátenlo. Lo que ocurrió a continuación la dejó en shock. Sus guardias personales de élite, cada uno capaz de enfrentarse a 10 hombres, cargaron como tigres. Pero fueron esquivados sin esfuerzo y sus cuellos fueron destrozados como ramitas. Sus cadáveres fueron arrojados a un lado como sacos de basura. La reina Medb ya no pudo ocultar su asombro. Ahora comprendía que había provocado a un héroe con un poder igual o superior al de Cuchulainn. Maldita sea. Saltó con gracia sobre su carro de guerra de acero estacionado junto a la piscina. Justo cuando tomó las riendas, vio que el hombre la miraba, no con desprecio, sino con lástima. ¿Qué carajo significa eso? Antes de que pudiera instar a sus caballos a emprender la huida, un guerrero corpulento y completamente armado apareció de la nada frente a su carro. Un destello de luz fría. Las cabezas de sus 2 córceles blancos giraron en el aire. Antes de que ella pudiera gritar, el hombre enorme la agarró por el cuello y la sacó del carro como si fuera una muñeca de trapo, estrellándola con fuerza contra el suelo. Las rocas afiladas le perforaron la carne, provocando oleadas de dolor por todo el cuerpo. Pero lo que más la asustó fueron los ojos del hombre. Decididos, sin emociones. No la veía como una mujer en absoluto. Todo su encanto, todo su atractivo, era inútil ahora. Así, sin más, era una prisionera. En cierto modo, cualquier casa de baños era el talón de Aquiles de la reina Medb. Según el Time Bokuailge, una vez fue emboscada por el hijo de Fergus MacRoich, Furbay, mientras se bañaba y asesinada con una honda en la cabeza. Sus guardias quedaron completamente atónitos ante este giro de los acontecimientos.
Gritaron y se abalanzaron sobre el hombre, Siegfried, pero no importaba cuántos vinieran, Beowulf los masacró a todos. Y así, los aterrorizados sobrevivientes observaron a un hombre poderoso entrar a su campamento de guerra llevando a su reina como si fuera un equipaje. Sin miedo en sus ojos, el gran héroe Sigfrido subió a la plataforma de mando y declaró a decenas de miles de soldados. El rey de los gigantes del caos, Odín, ha derrotado a los Tuatha de Danann y ahora exige la rendición de las islas circundantes. Vuestra reina no solo se negó a unirse a la coalición de la Orden, sino que ignoró la inminente extinción del mundo. Por la voluntad de mi Dios, declaro culpable a Medb. Será sacrificada. Entonces, ante el ejército atónito, Siegfried dibujó un círculo mágico sin que nadie presente lo supiera. El cuerpo de Medb se convirtió en un rayo de luz y salió disparado hacia el cielo. En ese momento, Beowulf llegó con los 3 dioses rescatados y varios otros sirvientes divinos, revelando públicamente sus identidades. Frente a las radiantes figuras de Danu, Morrigan y Angus, los soldados de Konazd estaban completamente perdidos. Beowulf alzó una enorme cabeza de gigante y rugió. Miren esto. Estamos luchando contra esto. Monstruos que podrían aniquilarnos. Luchamos y fracasamos. Ahora es su turno. ¿O preferirían esperar a que estas bestias los masacren a todos? Su reina había sido ejecutada. Las cabezas gigantes eran la prueba de la guerra. Incluso el soldado más tonto comprendió ahora que la situación había cambiado. Solo preguntaron una cosa. ¿Qué pasa si el Ulster rechaza la alianza? Imposible. Gritó Sigfrido. Porque Odín acaba de matar al padre de Cuchulainn, Lud, el dios de la luz. El asesinato de un padre es una ofensa imperdonable. Como era de esperar, cuando Siegfried llegó con los restos de Medb y la ficha de Lud, Cuchulainn accedió inmediatamente a unir fuerzas. En un solo día, la fragmentada isla de Irlanda, con sus numerosos reinos, quedó completamente unificada. Todas las fuerzas de oposición restantes se unieron a la coalición anti-caos. La velocidad de esta transformación sorprendió no solo a los reyes de Irlanda, aturdió la voluntad del mundo celta. ¿Qué? ¿Unificaste a las naciones mortales tan fácilmente? Talos se sentó en el alto trono del Palacio de Plata y rió suavemente. Y por eso, querido Will, me necesitas. Tú, a pesar de todo tu poder, no comprendes los corazones humanos. Suspiro, no tengo más objeciones. Haz lo que quieras. La voz del mundo celta se quedó en silencio. Talos podía sentirlo. El mundo que había anhelado durante tanto tiempo finalmente le había abierto sus puertas. Igual que la reina Medb ahora yace atada en la mesa de su dormitorio. La reina Medb estaba aterrorizada. Nunca había visto un gigante de verdad, ni siquiera las versiones reducidas de la isla Esmeralda. Y ahora, tras ser transportada, lo primero que vio al abrir los ojos fue una gigantesca giganta 10 veces más grande que ella. En esa enorme mano, su pequeño cuerpo se sentía como una muñeca. Su único consuelo era que ese enorme palacio, magnífico más allá de lo razonable, al menos contenía a algunas mujeres humanas. Varios de ellos, vestidos con espléndidas armaduras y cascos blancos alados, la alzaron sobre una mesa claramente de tamaño adecuado para gigantes. Allí, las guerreras la ataron con cintas de seda roja como si fuera un regalo. Para ser honesto, las cintas no estaban muy apretadas. Ella podría liberarse si quisiera. Pero luego que... Incluso ignorando a los gigantes literales, el aura divina que irradiaban las guerreras dejaba claro que no tendría ninguna oportunidad. Sin su carro encantado, ella estaba impotente. Entonces ella decidió obedecer. Señoritas, ¿quiénes son ustedes? ¿Y dónde estoy? Este es Asgard, el palacio de su divina majestad, Talos Borsen. Somos mujeres mortales elegidas y empoderadas para servir como sus asistentes semidivinas. Pueden llamarnos valquirias. Mi nombre es Rota. Señora Rota, ¿qué será de mí? Preguntó Med tímidamente. No lo sé. Eso depende enteramente de la voluntad de su majestad. Momentos después, Med vio al ser que decidiría su destino. Era guapo, radiante e increíblemente poderoso. Sus ojos negros parecían atravesar su alma, tanto el pasado como el futuro. Había solo un problema y... era enorme. Más alto que 3 hombres apilados juntos. Si él me presionara y moriría, ¿verdad? 2 A pesar del miedo que se encogía en su corazón, Med forzó una sonrisa, la más encantadora que había mostrado hasta entonces.
El ojo de Talos se crispó. Sinceramente, no tenía idea de que Beowulf y Siegfried harían algo así. Sí, había dado la orden de que Med desapareciera. Pero él no había querido decir desaparecer en la mesa de su dormitorio. Bueno, está bien. Med en realidad era bastante bonita. Talos miró a la pequeña belleza que temblaba ante él y, al ver el miedo en sus ojos, estalló en carcajadas. PFFT. Cálmate, prefería tu versión orgullosa y desafiante. Esto desconcertó por completo a la reina Medup. Talo quería que siguiera actuando con altivez. ¿Cómo podía? Él era el dios rey. Ni siquiera tuvo que mover un dedo para aplastarla. Bastaba con enviar a un héroe mortal y estaría perdida. Ante un poder tan abrumador, no era más que una muñeca con la que otros podían jugar. Las bromas de Talo solo la llevaron al límite. Med se derrumbó en sollozos. Lo siento. No me queda orgullo. No puedo controlarme, Su Majestad, no quise ofender. Talos perdió el interés al instante. Con un chasquido de dedos, dijo: Brunilde, llévatela. Enséñale buenos modales. Sí, Su Majestad. Ese era el plan inicial de Talos. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. La reina Med, curiosamente, empezó a frotarse las piernas y a retorcerse ligeramente. Talos levantó una ceja y cambió de opinión. Su inmensa forma divina comenzó a encogerse bajo la influencia de su poder divino. Todavía se eleva a más del doble de la altura de un hombre normal. Las mejillas de la reina Med se sonrojaron de un extraño y profundo rosa, y con una voz apenas audible murmuró: Su Majestad, ¿podría ser un poco más pequeña? Talos sonrió y se encogió de nuevo, solo un poco más alto que un hombre promedio. Med en realidad se inclinó hacia adelante. Y, en otros lugares, las cosas no fueron tan sencillas con la coalición entre el Ulster y Connacht. Había dos problemas. Primero, los hombres de Connacht estaban naturalmente malditos por la debilidad. La maldición surgió de un incidente entre un próspero granjero del Ulster llamado Crunchu y la diosa Macha, quien había tomado forma mortal y se había convertido en su esposa. Ella quedó embarazada poco después. Un día, Crunchu asistió a un gran festival en el Ulster. Los caballos del rey acababan de ganar todas las carreras, y la multitud vitoreó con fuerza, proclamando que nada era más rápido. Crunchu, lleno de orgullo, afirmó que su esposa era más rápida. El rey Conchobar estaba furioso. Mandó detener a Crunchu y mandó llamar a Macha. A pesar de estar a punto de dar a luz, la obligaron a correr contra los caballos del rey. Suplicó clemencia, pero nadie la escuchó. El rey amenazó con despedazar a su esposo si se negaba. Macha corrió la carrera, superó a los caballos y se desplomó en la meta, dando a luz a gemelos. Con su último aliento, maldijo a Ulster. A partir de hoy, la vergüenza que me has infligido traerá dolor a todos los hombres del Ulster durante la invasión. 5 días de agonía similar a un parto. Esta maldición durará 9 generaciones. Así, los guerreros del Ulster se volvieron completamente inútiles en tiempos de crisis, a excepción del dios Cuchulainn, que era inmune. Así que cuando el ejército de los gigantes del caos invadió, solo se podía contar con los guerreros de Connacht. ¿El problema? La reina Med había sido sacrificada por Sigfrido. Sin una reina que los dirigiera, las tropas de Connacht y sus aliados estaban desorganizados, sin líder y discutiendo por el mando. Ni Siegfried ni Cuchulainn pudieron ganarse la confianza de estos soldados nativos. Justo cuando los generales se encontraban enfrascados en una amarga disputa, un rayo de luz dorada descendió sobre el campamento. De él salió cojeando la reina Medup. Su mirada se cruzó con la de Cuchulainn, que la miraba con fiereza, e instintivamente dio medio paso atrás, con los ojos brillantes de lágrimas. Lo siento, guerrero del Ulster, dijo ella dócilmente. Cuchulainn parpadeó, estupefacto. ¿Qué? ¿Era esta realmente la misma reina arrogante y auriga que había luchado contra él durante 3 días y 3 noches? ¿Alguien la había cambiado? Su ojo tembló. Al igual que los de los generales de Connacht y aliados. Fui castigada por un ser superior, explicó Med con voz temblorosa. He comprendido mis errores. Nunca debí haber iniciado esta guerra injusta por interés propio. Juro que compensaré a Ulster después del conflicto. Por ahora, unámonos contra los gigantes del caos. Su reaparición estabilizó inmediatamente la alianza liderada por Connacht, dándole a la fuerza mayor un centro claro.
Las negociaciones transcurrieron sin contratiempos. Med recomendó a Beowulf como comandante supremo y le entregó plena autoridad militar. No causó ningún problema ni a Cuchulainn ni a los hombres del Ulster. Luego de la reunión, Cuchulainn pidió ver a Medb en privado. Ella estuvo de acuerdo. Dentro de la tienda, Cuchulainn fue directo al grano. ¿Qué te pasó? Medb se sonrojó. Nuestro poder proviene de la voluntad del mundo. Lo sé, respondió Cuchulainn, ya consciente. Debido a que los mortales continuamos nuestra lucha interna incluso con la destrucción a la vuelta de la esquina, la voluntad del mundo convocó a un rey dios del mundo exterior como refuerzo. Yo, fui convocado y se me mostró el error de mis acciones. ¿Un rey dios del mundo exterior? Los ojos de Cuchulainn se abrieron de par en par. Sí. La voluntad mundial del Celtic lo eligió. Cuchulainn se vio envuelto en un profundo conflicto. Claro que no quería que un forastero se apoderara de su mundo. Pero la muerte de su padre Lug y del gran rey Nuada le había enseñado que su fuerza por sí sola no podía ganar esta guerra. Tras un largo silencio, suspiró. Este orgulloso y fogoso hijo de la luz finalmente aceptó la verdad. Entonces ocúpate de los preparativos del ejército. Me dirijo a la isla Esmeralda para retrasar a los gigantes del caos. Está bien, asintió Medb. Tras haber luchado contra él durante tanto tiempo, lo sabía perfectamente. Cuchulainn destacaba en la guerra en solitario. Lanzarlo a batallas multitudinarias solo desperdiciaría su increíble agilidad y movilidad. Las huelgas guerrilleras eran su verdadera vocación. Después de irse, Medb llamó a sus asistentes. Su Majestad, ¿qué ocurre? Ayúdenme a levantarme. Tengo las piernas como gelatina. Siento como si me hubieran desarmado todo el cuerpo. Una de sus doncellas más cercanas, sorprendida, vio que la reina no podía ponerse de pie ni siquiera cerrar bien las piernas. ¿Su Majestad, le dio una paliza a un gigante? La expresión de Medb era complicada. Se podría decir que sí. Las fuerzas militares de los reinos del norte se habían unificado. Pero consolidarlas en un solo ejército cohesionado aún llevaría tiempo. En la gran isla del este, la guerra civil entre los caballeros Fianna y el ejército real continuaba. La raíz de este conflicto era un absurdo estructural. Aunque se suponía que los caballeros Fianna debían servir como guardianes del reino irlandés, sus juramentos de lealtad no se hacían al rey, sino al comandante de los Fianna. Por lo tanto, si bien protegían al rey, técnicamente no formaban parte de su ejército. Esta configuración defectuosa fue la verdadera chispa detrás de la guerra. Con el tiempo, la tensión entre el sabio e ilustre rey Cormac MacAirt y el líder de los Fianna, Fionn, aumentó. El punto de ruptura llegó cuando el matrimonio político de la princesa Graine con Fionn fracasó, y el creciente poder de los Fianna hizo que el rey los viera como una amenaza para el trono. Una lucha de poder, simple y llanamente. El rey Cormac fue un gobernante brillante. Bajo su reinado, el reino floreció, e incluso los Tuatha de Danann lo invitaron una vez al otro mundo y le regalaron numerosos tesoros mágicos, entre ellos, manzanas doradas que curaban todas las enfermedades. Por otro lado, los caballeros Fianna eran incomparables en destreza en el combate individual. Para incorporarse a ellos era necesario superar rigurosas pruebas, como correr a toda velocidad saltando sobre una vara a la altura de la cabeza, agachándose bajo una que llega a la cintura y sacando una espina del pie con un solo dedo, sin disminuir la velocidad. De pie, hundido hasta la cintura en un agujero, 9 guerreros les lanzaban lanzas desde lejos. Una sola herida significaba la descalificación. Corriendo por un bosque, perseguido por guerreros. Ni una ramita se quebraba bajo los pies, ni un cabello se desprendía, ni una mano temblaba. Memorizar 12 volúmenes de poesía y componer versos originales. Estaba prohibido aceptar dote, así como dañar a los débiles o a las mujeres. Normalmente, resolver esta guerra civil de orgullo y poder habría sido imposible. El rey ostentaba la legitimidad real, y los caballeros tenían su propio código. Pero Talos, como forastero, no tenía tales reparos. Y su apoyo iría al Fianna. ¿Por qué? Porque la autoridad del rey Cormac estaba entrelazada con el legado de los Tuatha de Danann. Si Talos realmente deseaba tomar el control del mundo celta, necesitaba eliminar cualquier vestigio de su influencia, de una forma u otra. En las llanuras orientales de Ak, el ejército real se enfrentó en formaciones masivas a los Fianna.
Los casi 1000 caballeros formaron una larga línea como un enorme rastrillo de hierro, abalanzándose sobre las filas del rey. Donde un caballero se encontró con un soldado, el fuerte impacto hizo volar falanges enteras. El viejo dicho de que 5 lanceros podían derribar a un espadachín entrenado solo se aplicaba cuando ambos bandos eran humanos. Pero los Fianna ya no eran simples mortales. Podían derrotar a los gigantes. En un abrir y cerrar de ojos, bloquearon múltiples lanzas y abatieron a la infantería enemiga de una sola estocada. Algunos caballeros ensartaron a sus enemigos como carne en un asador, apilando varios cuerpos en una sola lanza antes de cambiar a sus mandobles. Rompieron filas como un arado a través del suelo, luego flanquearon hacia los lados, se reorganizaron en formaciones de cuña y atacaron desde los flancos. El ejército del rey no se derrumbó inmediatamente gracias a su abrumador número de arqueros que disparaban ráfagas mortales de flechas pesadas. Pero estaba claro. Los Fianna eran pocos. Solo el desgaste permitiría al ejército del rey triunfar al final. El rey Cormac pensó que lo tenía todo resuelto. No había tenido en cuenta ninguna intervención externa. Cuando los dos bandos se enfrentaron, una enorme columna de luz de arco iris atravesó el cielo. Este no era el círculo mágico de ningún mago. Era el rayo arcoíris de la autorización divina, una señal de que la voluntad del mundo celta había concedido acceso. La luz deslumbrante atrajo todas las miradas. Desde el interior, descendieron córceles alados, montados por valquirias con armadura plateada. Las espadas brillaban en sus manos, sus voces resonantes resonaban en el campo de batalla. Somos la voluntad del mundo celta. Ambos bandos deben de poner las armas, hacer la paz y unirse a la guerra santa contra el rey gigante del caos, Odín. ¿De poner las armas? ¿Hacer las paces? ¿Me estás tomando el pelo? Ya no se trataba de confianza. Una vez derramada la sangre, no había vuelta atrás. El rey Cormac y Fionn ya no podían confiar el uno en el otro. Ninguno quería un subordinado ni un soberano que pudiera apuñalarlos por la espalda. Y no lo olviden, fue el príncipe quien intentó asesinar a Fionn primero. El rey Cormac gritó. Maldita sea. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a hablar en nombre de la voluntad mundial? Sobrevolando el lugar, las valquirias no dijeron nada. Siguiendo las órdenes de Talos, y guiadas por su conciencia divina, se lanzaron a un ataque repentino. Sucedió tan rápido que el rey Cormac y sus guardias estaban completamente desprevenidos. Los guardaespaldas reales podrían haberlo protegido en tierra, pero no tenían defensa contra un ataque aéreo. Algunos magos de la corte intentaron lanzar hechizos de rayos a las valquirias. Pero ni siquiera necesitaban esquivar. La armadura divina que los rodeaba desviaba los ataques mágicos como si fueran una brisa. Hace apenas un día semejante hazaña habría sido impensable. Normalmente, el poder divino extranjero se vería debilitado, a veces hasta un tercio de su fuerza total, por las leyes del mundo local. Pero ahora, las valquirias se movían a toda potencia, con su armadura divina intacta. Se zambulleron rápidamente como un rayo. La mayor parte del ejército del rey ni siquiera había comprendido lo que estaba sucediendo cuando, ante sus ojos horrorizados, el rey Cormac y sus hijos, incluido el príncipe heredero Caple, fueron alcanzados por las lanzas de las valquirias. Sus cuerpos no murieron instantáneamente. Se convulsionaron violentamente, retorciéndose de agonía y gimiendo. Las valquirias, para garantizar que el ejército real pudiera ver claramente lo que estaba sucediendo, incluso redujeron la velocidad de sus pegasos para que flotaran sobre el campo de batalla. La voz de Brunilde, llena de magnetismo y autoridad, resonó una vez más en el campo de batalla. En nombre del dios rey Talos Borsan, reconocido por la voluntad del mundo celta, proclamo que el rey Cormac y sus hijos, en su indiferencia ante la crisis que asola al mundo y su obsesión por las mezquinas luchas de poder, han contribuido eficazmente a la expansión del ejército de gigantes del caos. Por ello, han sido ejecutados. Todo el linaje real de Ad queda declarado enemigo del mundo. Cualquiera puede matarlos sin consecuencias. Esta declaración causó conmoción en ambos ejércitos. ¿Qué carajo fue esto? ¿La voluntad del mundo había reclutado a un forastero? En ese momento, un trueno resonó en el cielo. Thor hizo su dramática entrada. Una gigantesca aparición de Thor, imponente como un gigante, con su cuerpo rebosante de serpientes de relámpago titánicas, se cernía sobre el campo de batalla. Rugidos atronadores estallaron a su alrededor. Soy Thor, dios del trueno.
Con el permiso del mundo celta, purificaré el caos de esta tierra. Cualquiera que desobedezca será asesinado. Por supuesto, el propio Thor jamás diría algo tan elocuente. Este era un discurso que Talos había obligado al grandullón a memorizar palabra por palabra. Aún así, la grandilocuente aparición dejó atónitos a ambos ejércitos y los dejó en silencio. Ambos bandos ya habían experimentado un aumento antinatural de fuerza, regalos de la voluntad mundial, pero las llamas de la guerra aún ardían, demasiado amargas y profundas para extinguirse con meras palabras. Incluso guerreros como Fion y Diarmuid habían, a pesar de todo, canalizado esa fuerza divina en los ejércitos del otro, ignorando la petición de la voluntad mundial. ¿Y ahora? El supuesto rey dios Borson había enviado a sus enviados divinos y a sus dioses para matar a toda la familia del rey. Los Fianna ya no tenían motivos para luchar. Fion desmontó inmediatamente y declaró: los caballeros Fianna acatan la voluntad del mundo. Nos unimos a la sagrada campaña contra el caos. Al ver esto, los soldados reales también perdieron toda voluntad de luchar. Rendirse a los Fianna era humillante. Pero someterse a la voluntad del mundo, ¿a un dios? Eso no era ninguna vergüenza. Eso era un deber. En masa, los soldados reales se arrodillaron y gritaron: escuchamos la voluntad del mundo. Una guerra que podría haber aniquilado un reino entero se había disuelto en una única y brutal intervención. Talos recordaba con claridad. En los mitos originales, ambos bandos luchaban hasta la destrucción mutua. El ejército del rey fue aniquilado. Los Fianna fueron casi aniquilados. Diarmuid, Oscar y todos los héroes famosos cayeron, dejando solo a Oisin y Caillte Mac Ronain con vida. Normalmente, a Talos no le habría importado cuántos idiotas autodestructivos murieron en su propia disputa. Pero con Odín desatando el caos, sus muertes habrían envenenado aún más el mundo, aumentando la entropía y acelerando el colapso. Eso no se podía permitir. Ahora, con la guerra evitada, la voluntad del mundo volvió a susurrar a sus campeones más fuertes. Esta vez, obedecieron. El campo de batalla comenzó a despejarse. Los líderes supervivientes avanzaron hacia el centro, con los ojos llenos de asombro al contemplar el avatar de Thor, sentado tranquilamente sobre un montón de cadáveres, con relámpagos retorciéndose alrededor de su musculosa figura y su colosal martillo de guerra destilando una amenaza primigenia. Quizás los generales del ejército real no pudieron comprender todo el peso del asunto, pero Fion, que se había enfrentado a demonios marinos y gigantes escoceses, palideció de inmediato. Podía oír los débiles aullidos de bestias antiguas que emanaban de ese martillo. No una ilusión, sino ecos de monstruos reales asesinados por este dios. Todos se arrodillaron. Salve, señor Thor. Levántate, dijo Thor bruscamente. Era su primera vez jugando a la proyección de Avatar, y aunque estaba emocionado, no se atrevía a arruinar los planes de Talos. Agitó una mano. Brunilde, tú te encargas de aquí. Brunilda dio un paso adelante. Con un gesto de la mano, un mapa brillante en 3D se proyectó en el aire. Incluso ese simple gesto conmocionó a los líderes. Ningún mago de su reino podría lograr semejante delicadeza. La situación es desesperada, comenzó Brunilde. El traidor Odín ha robado el poder del caos, ha resucitado a los clanes fomorianos de Elata y Valor y ha aniquilado al grueso de los Tuatha de Danann. Casi 2/3 de sus dioses han caído. El resto está gravemente herido. Después de la sesión informativa, ambas facciones finalmente entendieron por qué la voluntad mundial estaba tan furiosa. El mundo estaba al borde del colapso y ellos habían estado discutiendo por nimiedades políticas internas. No es de extrañar que la voluntad hubiera traído ayuda de los reinos exteriores. Aún así, me irritaba pensar que los dioses Sir estaban allí para arrebatarles la gloria. ¿Pero qué opción tenían? Habían estado ciegos y ahora el último panteón nativo se había derrumbado. Bien. Es mejor servir a los Sir que ser devorado por los gigantes del caos. Fion, en particular, comprendía el aspecto que tenían esos monstruos. Extremidades adicionales, demasiadas cabezas, abominaciones. Brunilde concluyó. Fion McCumail. Si lideras a los caballeros Fianna para obtener méritos de guerra equivalentes a la fuerza del antiguo ejército real, su majestad Talos Borson te concederá el reinado sobre esta tierra. El clásico método de la zanahoria y el palo. Primero hay que aplastarlos y luego lanzarles la corona. Fion, a pesar de su sangre divina por parte de madre, era solo un semidios de segunda categoría.
Jamás podría desafiar a un verdadero dios rey. Incluso si triunfara en esta campaña, una vez que se pusiera la corona, soportaría la carga kármica del regicidio. No importaban las excusas que tuviera haber sido atacado por el príncipe, haber defendido el reino, nada de eso importaría. Un súbdito había asesinado a su soberano. Ese pecado no desaparecería hasta dentro de 3 generaciones. Necesitaría la protección de Talos solo para mantener el orden. Lo sabía. Era una trampa. Una trampa política. Pero no tenía elección. Los Sir eran demasiado poderosos. Ni siquiera la fuerza de los Fianna podía igualarlos. Y Talos contaba con la plena bendición de la voluntad del mundo. Ostentaba el manto de la autoridad justa. Yo, Theon McCumail, cumplo la orden de la voluntad mundial. Juro liderar a los caballeros con todas mis fuerzas en la guerra santa contra el caos. Lo dijo con gracia y dignidad, a pesar del coste. Y Thor, ese patán musculoso, no entendía nada de estos juegos políticos. No importaba. Sus bíceps eran más grandes que la cabeza de la mayoría de los hombres. Esa era toda la diplomacia que necesitaba. Talos lo entendió. Y eso fue suficiente. Segundo continente y pacificado. Lancelot simplemente tuvo mala suerte. El mundo celta era un reino en gran parte aislado, centrado en la isla Esmeralda y algunas islas cercanas. En algunas versiones de la tradición cristiana, Lancelot huyó a Francia tras descubrirse su romance con la reina. Pero en este mundo, no existía tal Francia. Solo un pequeño conjunto de islas rodeadas por el océano y, más allá, el fin del mundo. Sabiendo que había roto sus votos de caballero, Lancelot comprendió que ya no podía permanecer en Britania. Así que huyó a otras tierras. En realidad, actuaba a ciegas, desesperado. Si hubiera huido al campamento de la reina Medb antes de su derrota, podría haber usado su encanto para apartar a Ginebra y aferrarse a su favor. Pero así eran los tiempos, una época en la que la información se movía con una lentitud glacial. Lancelot huyó presa del pánico, sin saber siquiera de la rebelión de los caballeros Fianna. Solo sabía que eran muy estrictos con la caballerosidad. Si iba allí, lo perseguirían y lo ejecutarían. Y ahora estaba en el peor lugar posible. En Erin, entrando directamente en los dominios de Odín. Odín, el conspirador que se llevaba todos los beneficios pero esquivaba todas las cargas. Odín estaba desesperado por hombres y no tuvo reparos en proteger a Lancelot. Pero desconfiaba de un caballero que traicionaba a su rey y rompía su código moral, a menos que ese caballero fuera reconstruido como uno de los suyos. Ginebra permaneció allí como una estatua, con la mirada perdida mientras la energía caótica envolvía a su amante. Ni siquiera se atrevió a gritar, temerosa de ser la siguiente. Convertirse en uno de esos retorcidos y grotescos gigantes del caos en el gran salón. Ginebra preferiría morir. Lamentablemente, lo que querían ya no importaba y, en otro lugar, en Camelot, el rey Arturo estaba en medio del despliegue de su ejército para aplastar la rebelión de Mordred. Si esta fuera la historia de la muerte de Arturo, Arturo habría expandido su reino al continente europeo y aplastado al emperador Lucio de Roma. Pero este mundo celta no tenía Francia ni imperio romano. Arturo se dirigió al este, atravesando las islas británicas, para enfrentarse a los sajones, dejando su retaguardia vulnerable. Uno le robó a su reina, el otro, su reino. Arturo se había casado con la deslumbrante Ginebra como reina. Pero al igual que su padre, el rey Uther, Arturo también tuvo un hijo extramatrimonial, concebido en circunstancias aún más trágicas. Su hermanastra Morgana usó una poción para disfrazarse de Ginebra. Arturo, creyéndola su esposa, se acostó con ella. Al despertar, atormentado por la culpa, buscó reconciliarse con Ginebra. Morgan, sin embargo, consiguió lo que quería. Un hijo de la sangre de Arturo. Casualmente, Ginebra había presenciado todo el asunto, lo que la llevó a su romance con Lancelot. El niño nacido de Arturo y Morgan era a la vez su sobrino y su hijo. Mordred, el que se rebelaría y finalmente provocaría la caída del reino. Fue un completo desastre. Incesto, parricidio, traición. Este drama hizo que incluso los juegos fratricidas de Talos y Odín parecieran aburridos. Al menos, en esta versión del mundo, Arturo aún no cargaba con el Santo Grial. No hubo un éxodo masivo de caballeros en busca del Grial, para no regresar jamás. No hubo Gawain, Gareth y Gaerys dividiendo el reino en facciones en guerra tras la masacre de Lancelot.
En la mayoría de las versiones, Arturo y Mordred lucharon hasta la destrucción mutua, y solo Bedivere quedó con vida para estar al lado de Arturo al final. Pero en este mundo, una mano oculta había intervenido. Cuando Lancelot raptó a Ginebra, una repentina niebla cubrió el cielo. Gareth y Gaeris, en su persecución, perdieron su rastro. Y justo cuando Arturo estaba reuniendo sus fuerzas y preparándose para negociar con Mordred, algo extraordinario sucedió en un lago aparentemente normal. Un enorme conjunto arcano apareció en el cielo. La barrera entre el orden y el caos, el límite del mundo, se rompió como una cortina que se descorre, cediendo humildemente ante su nuevo amo. Un rayo de luz dorada atravesó las nubes y cayó sobre el lago profundo. Desde el palacio de cristal bajo las aguas, los elegantes espíritus del agua, hadas del lago, sintieron la abrumadora presencia. Levantaron la cabeza. Su vista trascendió la superficie del agua y contempló el cielo. El mundo mismo pareció detenerse. No soplaba el viento. Cada hoja colgaba baja, como en reverencia, esperando la llegada de un ser supremo. Ningún pájaro cantaba. Ningún insecto zumbaba. Todas las cosas, el viento, el agua, la tierra, guardaron silencio y se inclinaron ante la voluntad descendente de la divinidad. La más hermosa de los espíritus del lago abrió sus ojos azul zafiro. En sus pupilas se reflejaba la silueta translúcida y majestuosa de un dios inmenso. En ese instante, sintió que las mismas leyes de su dominio, las leyes del agua, se reescribían. Toda el agua, desde el cielo hasta el mar y su propio lago, se sometía en reverencia al ser que ahora se acercaba. Y sin embargo, y no vino a destruirlos. Eso estaba claro. Sintiendo el aura sagrada en el aire, sabiendo que esa gran figura en el cielo la estaba observando, la dama del lago emergió y cayó de rodillas. Soy un simple espíritu de la naturaleza. Saludo a su majestad. Ella no conocía su identidad, pero Majesty parecía la opción más segura. ¿Eres tú quien le concedió a Arturo la espada de la victoria prometida? Su corazón tembló. Ya ni siquiera podía comprender la brecha en su poder. No me atrevo a atribuirme el mérito de una espada sagrada. Solo quería ayudar a Britania a prosperar. No te culpo. Estoy aquí en nombre de la voluntad mundial celta. Debo convertirme en el rey dios de este mundo. Soy Talos Borsan, rey de los Sir. Sintió una resonancia en lo profundo de su alma. Un reconocimiento de la verdad desde la misma fundación del mundo. Ella y todas las hadas del lago hicieron una profunda reverencia y sus voces se elevaron al unísono. ¡Viva nuestro rey! Y así se forjó su vínculo. Muy bien. Entonces te concedo el ascenso. De dama del lago a diosa del lago. En realidad, las operaciones que involucraban a la reina Medb y los caballeros Fianna se desarrollaban casi en paralelo. Desafortunadamente, reunir ejércitos mortales era una tarea inherentemente laboriosa. Sin importar la facción involucrada, cierto grado de integración y preparación logística era inevitable. Talos podría simplemente hacer que los dioses Sir desciendan en masa al mundo celta, aplasten al ejército de segunda categoría de Odín y terminen el asunto rápidamente. Pero entonces notó algo importante. Si bien tenía una abundancia de poder divino de primer nivel, lo que realmente le faltaba eran unidades de nivel medio, de nivel semidios. Incluso los dioses verdaderos de los Sir sufrirían una pérdida significativa de poder si se abrieran paso a la fuerza en otro mundo, reprimidos por leyes mundiales ajenas. Peor aún, podría provocar una reacción violenta de la misma voluntad mundial que intentaba conquistar, convirtiéndolo de huésped en invasor. Por lo tanto, enviar opciones de fuerza bruta como Thor era menos efectivo que desplegar semidioses y espíritus heroicos. Las valquirias eran difíciles de desplegar. Fueron creadas por el propio Talos mediante un empoderamiento divino directo, marcadas inherentemente con la impronta de un dios rey. Cuanto más las desplegaba, más probable era que el mundo objetivo reaccionara de forma exagerada. Además, eran símbolos del prestigio de los Sir. Perder demasiadas dañaría la imagen del panteón. Haciendo números, era casi ridículo. Con un Ginnungagap tan grande y excluyendo a las valquirias, Talos solo tenía 2 campeones semidioses dignos de mención: Beowulf y Siegfried. Sin embargo, una vez que devorara el mundo celta, sus opciones de héroes descartables se multiplicarían. Estaban el hermano perro Cuchulain, varios héroes de los caballeros Fianna y, por supuesto, los famosos caballeros de Arturo. Por eso Talos había invertido tanto esfuerzo en desentrañar los conflictos entre reinos del mundo celta.
Su objetivo era reclutar a estas figuras legendarias bajo su estandarte. Le preocupaba un poco que Odín, ebrio por sus recientes victorias, pudiera avanzar inmediatamente hacia los dos continentes restantes. Pero tras observar durante unos días, Talos se dio cuenta de que Odín no estaba en mejor situación. Él también necesitaba tiempo. Tiempo para consolidar a los gigantes fomorianos bajo su mando. Y eso era aún más difícil que unificar los ejércitos humanos feudales. El caos era, por naturaleza, rebelde e inestable. Además de eso, Talos había vislumbrado el siguiente movimiento de Odín. Usar el caos para corromper a los miembros capturados de los Tuatha de Danann. Fascinante. En lo que antaño fue el magnífico templo de los Tuatha de Danann, ahora profanado por el caos, Odín se sentó arrogantemente sobre el antiguo trono de Bres, rodeado de los cadáveres de dioses caídos y sirvientes divinos. Estos cadáveres, dispuestos en un grotesco círculo ritual, servían para amplificar el caótico hechizo elaborado por el jefe fomoriano Elata, sembrando el caos entre los prisioneros restantes. Entre las víctimas se encontraban nada menos que el padre todopoderoso Dagda, la diosa de los caballos Epona y el dios del trueno Taranis. ¿Y la mayor broma? El propio Bres, antiguo rey de los dioses, ahora tenía aún menos estatus que antes. Dado que su padre Elata se había convertido en el lacayo de Odín, Bres, por extensión, era simplemente el hijo de un sirviente. Estaba perdiendo rango por generaciones. Bres estaba destrozado por dentro. Su mediocre rol divino como dios de la cosecha no había ayudado. Aunque ahora cargaba con la mancha del caos con una segunda cabeza incluida, Odín consideraba que su desempeño en combate era completamente deficiente. Si hubiera podido elegir, Odín habría preferido a Nuada o a Lud como subordinado. Aún así, la estrategia de Odín de priorizar la subyugación de los Tuatha de Danann tenía sentido. Ya había investigado y sabía que los otros tres continentes estaban habitados principalmente por semidioses y engendros de dioses. Se volvió complaciente. Es comprensible. Lo que no esperaba era que su hermano mayor Talos estuviera jugando una mano tan astuta, sin intervenir directamente, sino librando una guerra por poderes. Si Odín hubiera sabido que los Sir se estaban desplegando en masa, se habría vuelto loco y habría movilizado sus tropas por todo el mundo para acelerar la propagación del caos y fortalecer su poder. Pero por falta de información, tomó la decisión equivocada. Y entonces apareció una nueva variable. En la grandeza corrupta del otrora sagrado templo Tuatha, Odín se reclinaba en el trono de Bres, observando el mundo con desdén. Ante él se arrodillaba una pareja desaliñada. Levantad la cabeza, dijo Odín casualmente. Ante él se encontraban un caballero y una dama. El hombre era apuesto e inteligente, la mujer, refinada y hermosa. Por desgracia, ambos parecían haber sido arrastrados por un pantano. La armadura ornamentada de él y el traje de montar de ella, finamente confeccionado, estaban llenos de barro y rotos. Yo, Lancelot, ofrezco mi lealtad a su majestad Odín. Declaró el caballero. Ah, ¿sí? ¿Y tu condición? Odín ni siquiera se molestó en levantar la vista. Conocía su reputación. La lealtad nunca era gratis. Un refugio para los dos, respondió Lancelot, tomando suavemente la mano de la mujer. Si me sirves, eres mío, dijo Odín con indiferencia. ¿Quién es ella? Su vestimenta la identificaba como alguien de noble cuna. No llevaba oro, pero sus prendedores de plata y sus intrincados accesorios denotaban riqueza y estatus. La mujer dudó, luego alzó la vista, revelando un rostro delicado y aparentemente puro. Lancelot es un caballero de la mesa redonda. Yo soy Ginebra, reina de Camelot en Britania. Odín comprendió al instante. Este tipo era escoria. Un caballero jurado a su rey, que sedujo a la reina a sus espaldas. Completamente vergonzoso. Odín casi se echó a reír de puro disgusto. ¿Quiénes eran estos payasos? ¿Acaso creían que su corte era un basurero para la inmundicia de la sociedad? Estuvo a punto de ordenar su ejecución inmediata. Entonces Bres, de dos cabezas y nervioso, habló. Su Majestad Odín. Camelot no es tan simple como parece. Ah. Odín levantó una ceja. Camelot está bajo la protección de la Dama del Lago. Es una de las pocas deidades con el poder de contrarrestar y purificar el caos. Y con esto, Bres se calló. Digan lo que quieran sobre su incompetencia como gobernante, cuando se trataba de su ámbito de conocimiento, podía ser sorprendentemente confiable. Odín lo pensó, luego asintió. Bien. Te acepto.
Pero tú, Lancelot, debes pasar por una transformación caótica. Lancelot parecía aturdido. Había esperado luchar a cambio de protección, pero convertirse en un mutante del caos. Ni hablar. Había visto lo que hacía el caos. Extremidades extra, cabezas retorcidas, transformaciones grotescas. Puede que lo hubieran rechazado por el asunto de Ginebra, pero seguía siendo famoso. Ningún rey en su sano juicio lo habría recibido con los brazos abiertos. Por eso huyó a la isla de Erin. ¿Ahora Odín quería que se corrompiera? No. Gritó. Renunciaste a tu derecho a negarte en el momento en que llegaste aquí, dijo Odín con frialdad. En verdad, la Dama del Lago tenía un rango divino muy bajo en el reino divino. Siempre había sido un espíritu salvaje del desierto, con un poder divino limitado a los confines de un solo lago. En toda la mitología celta, la Dama del Lago ni siquiera ostentaba un trono divino oficial. Sin embargo, fue ella quien otorgó al rey Arturo la espada sagrada conocida coloquialmente como Excalibur, la espada de la victoria prometida, después de que la espada original de Arturo, extraída de la piedra, se rompiera. Con esa espada, Arturo ganó 12 batallas clave a lo largo de 10 años, sentando las bases del reino de Camelot. Ahora bien, el objetivo de Talos era reclamar a Arturo como uno de sus siervos divinos. Y la Dama del Lago era la intermediaria perfecta para lograrlo. Convenientemente, dado que Talos gobernaba ambos reinos, su autoridad divina sobre el agua se había vuelto universal en todo el mundo celta. Como dios del agua, ahora era, en efecto, el superior supremo de la Dama del Lago. Esto le dio una enorme influencia. Reclutar directamente a Arturo como subordinado no sería del todo apropiado. Arturo no era un héroe nativo del panteón Sir, e incluso antes de que Talos decidiera acercarse a él, Arturo ya se había convertido en un renombrado campeón mortal. Pero al establecer su dominio sobre la dama que le había otorgado a Arturo la espada sagrada, Talos obtuvo una especie de jurisdicción indirecta. Siendo sincero, Talos no esperaba que Arturo aportara mucha fuerza a su sistema divino. Pero en ese momento, era más bien una obsesión de coleccionista. Cuando un hombre famoso se cruzaba en su camino, no perdía la oportunidad. Incluso aunque Arturo, en la visión de Talos, parecía más un hombre barbudo de mediana edad que un joven caballero. En ese momento, el rey Arturo, que estaba durmiendo la siesta, se despertó repentinamente sobresaltado por un resplandor extraño. ¿Qué? Arthur parpadeó con incredulidad. Junto a su catre, su espada Excalibur emitía inexplicablemente una luz radiante. El brillo era tan intenso que ni siquiera las gruesas cortinas de su tienda de campaña podían contenerlo. En el momento en que Arthur instintivamente sacó la espada, la luz se intensificó. Pero no era un resplandor duro. Parecía más como el sol en invierno. Cálido, otorgando coraje y bendiciones a quienes estaban cerca. Fuera de la tienda, los caballeros de Camelot, que se preparaban para la batalla, observaban con alegría y reverencia. Se arrodillaron uno a uno. Majestad. Es un presagio divino. Sir Gawain, Gareth y otros caballeros acudieron a felicitarlos. Arturo quedó estupefacto. Llamó al gran mago Merlín. En ese momento la historia se desvió silenciosamente de su curso. En esta versión de los hechos, Merlín no había sido atrapado por la ninfa Vivian. Seguía al lado de Arturo, luchando contra Morgan, la hermana bruja del rey. Merlín examinó la Excalibur que brillaba suavemente y quedó sorprendido. Su Majestad, dijo con gravedad, a esta espada se le ha concedido un nuevo aspecto divino. ¿Eh? ¿Qué aspecto? Preguntó Arthur reflexivamente. Merlín dudó ante lo absurdo que sonaba, pero lo dijo de todos modos. Autoridad real. No creo que la Dama del Lago haya poseído jamás un oficio tan divino, pero de alguna manera ahora se manifiesta a través de la espada. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. Merlín continuó. La autoridad real significa que una deidad de altísimo rango ha reconocido formalmente tu pretensión de rey. Amplifica enormemente el poder del gobierno legítimo. A la inversa, otorga un poder devastador contra rebeldes o usurpadores. En vísperas de la guerra contra los rebeldes de Mordred, esta bendición fue nada menos que milagrosa. Arthur seguía desconcertado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué ocurriría esto de repente? El rostro envejecido de Merlín pareció suavizarse. Majestad, sostenga a Excalibur cerca y duerma. Le mostrará la respuesta. Y está bien. Afuera, los caballeros susurraban con entusiasmo.
Dentro, Arturo se vistió formalmente y se acostó, colocándose la espada con empuñadura dorada y incrustaciones de joyas sobre el pecho. No fue difícil. Su alma se sintió inmediatamente atraída por aquella familiar orilla del lago. En su juventud, tras romperse su espada desenvainada en un duelo indigno, Arturo se desesperó. Entonces Merlín lo condujo a un lago, donde la dama sacó una espada de sus profundidades y se la ofreció. Esa era la espada que ahora portaba. Pero esta vez la señora no ocultó su rostro ni se acobardó. Ella permaneció de pie con gracia sobre el lago, sus pies descalzos tocando la superficie y enviando ondas hacia afuera. Solo una mirada y Arthur casi se perdió en el asombro. Hizo una rápida reverencia. Señora del lago, la saludo. Ella era su gran benefactora. De no ser por la corona que portaba, se habría arrodillado sin miramientos. Levántate, dijo en voz baja. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero él pudo ver el atisbo de una sonrisa tras la seda. Arthur no perdió el tiempo. ¿Por qué de repente le has otorgado a Excalibur un nuevo poder divino? La dama no respondió directamente. En cambio, dijo. No hace mucho, la voluntad del mundo te otorgó el poder del origen del mundo. ¿Eres consciente de ello, verdad? Lo soy. Arthur Pendragon está avergonzado. Arthur inclinó la cabeza. De no haber sido por la traición de Morgan y Mordred, ya se habría unido a la guerra contra el caos. No hay de qué avergonzarse. Lo entiendo. Tienes tus cargas. Su tono se volvió más agudo. Pero ahora, el mundo se tambalea al borde del abismo. No es momento para agravios personales. Por el futuro del reino celta, hay cosas que debes aceptar. Yo y Arthur dudó. Lo entenderás mejor cuando conozcas a su majestad. Sus ojos brillaron. Su majestad ya me ha elevado a la categoría de diosa del lago. ¿Qué? Arthur se quedó atónito. La diferencia entre dama y diosa no era solo semántica. Marcaba un ascenso en el rango divino. Arturo, que no era mago, no tenía forma de medir las jerarquías divinas. Pero podía percibir que su benefactor había experimentado una profunda transformación. Antes de que pudiera responder, ella extendió su dedo y Arthur sintió que su alma era arrastrada por una corriente de luz de arcoíris de 7 colores. Cuando recuperó la consciencia, se encontraba dentro de un enorme palacio plateado, tan enorme que empequeñecía toda la ciudad de Camelot. Aquella no era morada para mortales. Y allí, sentado en lo alto de un trono divino, envuelto en una luz ilimitada y vestido con una armadura dorada resplandeciente, había una figura cuya sola presencia parecía doblar la realidad. La dama del lago hizo una reverencia e hizo un gesto hacia el dios. Este, declaró, es el supremo dios rey de los Sir. Talos Borsan, soberano tanto de Ginnungagap como del mundo celta. Las almas no necesitan aliento. Sin embargo, en ese momento, Arthur sintió como si hubiera olvidado lo que era respirar. El dios que tenía ante sí era al menos 3 veces más alto que él. Su imponente figura irradiaba un poder divino insondable, y en lo más profundo de su espíritu, Arturo percibía una conexión intrincada e inextricable con este rey divino. Él fue el progenitor. Él fue el origen. Él era el final. A Arturo le pareció presenciar cómo 2 vastos mundos se fusionaban en las grandes manos de Talos. Solo él podía rescatar al mundo celta, que ya se deslizaba hacia un caos infinito, de su desesperación, limpiándolo con una luz resplandeciente de orden que desterraría toda oscuridad y todo mal. Casi por instinto, Arthur dobló las rodillas que alguna vez creyó demasiado nobles como para bajarlas jamás. Arthur Pendragon y rinde homenaje a su majestad el dios rey. Muy bien. De ahora en adelante, serás mi asistente divino. ¿Aceptas? Arthur, acepta la orden. Para sorpresa de Arthur, sintió muy poca resistencia en su corazón. En parte porque fue la dama del lago quien lo guió hasta allí. Sin ella, no habría habido 12 batallas victoriosas ni el poderoso reino de Camelot. En parte porque su personalidad fiel al mito era tal que, una vez que su territorio creció lo suficiente, naturalmente anhelaba reinos superiores y misterios más profundos. No había ningún santo grial en este mundo. La aparición de Talos como rey dios llenó perfectamente ese vacío. En lugar de decir que Talos subyugó a Arturo a través de la dama del lago, sería más preciso llamar a esto una convergencia mutua del destino. Y honestamente, si Talos no pudiera someter a un extraordinario dragón de sangre roja como Arturo, entonces no sería digno del título de rey dios.
Arturo, ahora eres mi asistente divino directo, declaró Talos, asintiendo con satisfacción. Su voz potente retumbó como un trueno por el palacio plateado, proclamando la nueva divinidad de Arturo a todos los cielos. Arthur estaba a punto de hablar cuando el paisaje a su alrededor se desvaneció y se volvió borroso. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró de nuevo en su cama de campaña. Él, al igual que sus caballeros, no pudo evitar quedarse boquiabierto de asombro. Sobre sus cabezas, el sol brillaba con una luz radiante, mientras el propio Arturo permanecía de pie como la encarnación del amanecer, iluminando todo el campamento. La voz sagrada y resonante de Talos resonó claramente en los oídos de todos los soldados. Tú, Arthur Pendragon, ahora eres mi sirviente divino. Ejerce la autoridad real. Purifica a los desleales. Destierra el caos. Te concedo la libertad de toda aflicción mágica, de la oscuridad y de la sequía. Tú y tus caballeros trascenderéis la muerte, guardianes eternos del orden. Estas tres sencillas proclamaciones contenían un poder divino tan grande que sacudió al ejército hasta sus cimientos. El cielo tembloroso se transformó en un trueno rugiente. Incluso la atmósfera se doblegó ante la voluntad de Arturo. Los pozos secos a lo largo del camino brotan con manantiales frescos, calmando la sed de los soldados. Un resplandor místico se aferraba a la armadura de cada caballero, transformando su hierro mundano en relucientes trajes de equipo de guerra encantado. Toda la naturaleza respondió en armonía al edicto del dios rey, ofreciendo a Arturo su apoyo sin reservas. Ya no se trataba meramente de una represión militar. Fue una purga mundial de rebelión y caos. Arturo subió a una gran piedra, levantó su espada sagrada y apuntó hacia Camelot. Por la voluntad del mundo celta. Por decreto de su majestad Talos Borsen. El ejército avanza. Nuestro destino. Camelot. Que el traidor Mordred sea destruido. Sí, su majestad. Originalmente, Arturo había planeado negociar con su hijo ilegítimo. De ser posible, jamás elegiría matar a su propia sangre. Pero nunca sabría hasta qué punto Morgan había retorcido la mente de Mordred con odio. Tampoco sabría cuán distorsionado se había vuelto el odio que Morgan sentía hacia él. En un tiempo, ella lo había amado. Pero cuando Arturo se convirtió en rey de Camelot, creyó que le había robado el trono que debería haber sido suyo. Ella incitaba a Mordred constantemente, sobornando y hechizando en secreto a muchos de los caballeros de Arturo. Irónicamente, con la muerte de Arthur, ese odio siempre se disolvió y Morgan volvería a ser la hermana que una vez lo amó, tanto que haría todo lo posible para tratar de revivirlo después de su muerte. Sin la intervención de Talos, esta historia habría terminado en un típico trágico punto muerto de destrucción mutua. Pero Talos no perdonó a nadie, ni siquiera a Odín, así que ¿por qué perdonaría a Morgan? Esta hechicera trastornada nunca había estado en la lista de preservación de Talos. Arturo también lo sabía. Al aceptar el poder divino de Talos, también aceptó el dolor que conllevaba. Este fue el precio de la autoridad real. La verdadera autoridad real no puede ser profanada. Y así Arturo, obligado por el deber y el destino, condujo su poderoso ejército hacia Camelot. Pero cuando llegaron a Sword Barrow, un lugar destinado a convertirse en legendario, Arturo y sus caballeros quedaron atónitos. ¿Dónde estaban los rebeldes? Ante ellos, decenas de miles de soldados de Camelot estaban arrodillados en el suelo, con las manos en alto y las armas ofrecidas sobre sus brazos. Lloraron y confesaron con voz temblorosa. No deberíamos haber escuchado las mentiras de Mordred y Morgan. Arthur Pendragon, su majestad, usted es el verdadero rey de Camelot. Hagamos expiación. Preferiría morir luchando contra los gigantes del caos Fomorian. Arturo levantó la mirada confundido y miró hacia el cielo. Creyó ver los ojos agudos y dominantes del dios rey que ahora gobernaba el mundo celta. Él entendió. Este era el poder de la autoridad real de Talos en acción. Esta fuerza divina de legitimidad estaba limpiando los corazones de sus antiguos subordinados. En el centro del campo, solo una persona permanecía de pie, desconcertada y gritando. Mordred. Rugió a los soldados arrodillados, intentando incitarlos a levantarse y a luchar contra Arturo una vez más. Pero ya era demasiado tarde. Ningún soldado se atrevió a levantar la cabeza para enfrentarse a la brillante espada sagrada de Arturo. Esa luz sagrada disipó lo último de su oscuridad y todos los pensamientos traidores. Cada uno de ellos lo sentía en lo más profundo de su corazón.
Siempre hemos sido soldados del rey. Obedecerlo es la verdad misma. Mordred. Morgan. Sus planes ya no significaban nada. Para los miles de hombres que observaban, esta madre y su hijo no eran más que payasos que representaban una lamentable farsa de traición. Vete. Mordred. Gritó Morgan, con una expresión torcida como la de una Bansee. ¿A dónde? A la isla Esmeralda. Nos uniremos a ese Odín. Con la ayuda de los gigantes del caos, destruiremos Camelot. ¿Ir? ¿Podrían aún huir en ese momento? Justo cuando Morgan intentó conjurar magia para envolver a Mordred en plumas negras y hacerlo volar lejos, ella se quedó congelada. El sudor le corría por la cara. Su magia se había desvanecido, devorada. El propio mundo místico estaba cerrando sus puertas para ella. Sin su poder, tanto ella como su amado hijo cayeron de cabeza en una pesadilla compartida. Esta escena no solo dejó atónitos a los soldados comunes, quienes no eran expertos en magia, sino que incluso el gran mago Merlín quedó sin palabras. Podría enumerar cientos de hechizos para contrarrestar la magia oscura de Morgan, pero no podría cortar por completo la fuente de magia de alguien. Fue como cerrar las fuentes de un río. Por mucho que uno se agitara río abajo, nunca más volvería a emerger una sola gota. Este método de cortar la raíz misma del origen mágico de alguien no era nada menos que una trampa. Tal era el poder de un dios rey. Merlín miró al rey Arturo con incredulidad. No podía comprender cómo Arturo se había aliado tan fácilmente con semejante ser. Independientemente de cómo sucedió, esto fue una bendición para Camelot. Rodeado de sus caballeros, Arturo se acercó lentamente al dúo de madre e hijo en medio del campo, sosteniendo su espada sagrada mientras montaba su corcel. Las venas de Mordred se le hincharon en el cuello y su rostro se contorsionó de rabia. Blandió su espada, intentando dirigir la punta hacia los mismos caballeros y soldados que una vez lo habían seguido. Pero nadie respondió. Esos rebeldes simplemente habían formado un círculo defensivo masivo, con los escudos levantados para evitar su escape. Arthur se acercó, la tristeza pesaba mucho en su mirada. Mordred, ¿por qué? Arturo nunca había reconocido públicamente la identidad de Mordred, pero eso no le impidió dedicarse por completo a criarlo como un noble caballero. Ahora estaba claro. Arthur había fracasado. No hay un porqué. Ese trono es de mi madre. Me pertenecerá a mí. Simplemente estoy reclamando lo que es nuestro. Cada palabra de Mordred golpeaba a Arturo como una daga en el corazón. Arturo se había convertido en rey al sacar la espada de la piedra. Pero para algunos, eso todavía lo convertía en un usurpador. Al oír esto, el cabello dorado y radiante de Arthur pareció atenuarse, su voz normalmente melodiosa se volvió ronca e incluso sus claros ojos azules perdieron brevemente su brillo. Si solo se tratara del reino de Camelot, quizá habría perdonado tu traición. Pero tu mayor error, tu crimen imperdonable, fue sembrar la rebelión justo cuando nuestro mundo está siendo devorado por el caos, agravando la catástrofe. Cuando Arturo pronunció la primera mitad de esta frase, caballeros como Gawain y Bedivere se pusieron tensos al instante. Conocían demasiado bien a su rey. Arturo siempre había sido indulgente con su propio pueblo. Cuando Lancelot y Ginebra compartieron un vínculo de afecto platónico, Arturo lo permitió tácitamente. Incluso cuando Lancelot huyó con la reina, Arturo apenas ordenó una persecución. Su tierno corazón siempre había sido su mayor debilidad. Afortunadamente, Arthur eligió el bien mayor esta vez. Gawain y los demás suspiraron aliviados en secreto. En ese momento, el cuerpo de Morgan quedó envuelto en un aura oscura mientras gritaba de repente. Arthur. No creas que has ganado. Te maldigo. En ese momento, Merlín palideció y levantó la mano presa del pánico. No lo maldigas, oh. Antes de que pudiera terminar, Morgan escupió la maldición con furia. Te maldigo para que nunca reclames tu trono. Te maldigo para que mueras a manos de tu propia sangre. Te maldigo, ah. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Morgan había imaginado muchos destinos posibles después del fracaso de su rebelión, entre ellos la muerte. Pero nunca se imaginó que moriría a causa del rebote de su propia maldición. Ella no había comprendido la magnitud de la bendición que recibía Arturo, ni el incomprensible poder que le otorgaba una fuerza totalmente desconocida para el mundo celta.
Así, cuando intentó usar una maldición contaminada por magia caótica, esta se reflejó perfectamente sobre ella debido al abismo absoluto en el rango divino. Cada palabra de su maldición, destinada a Arthur, ahora estaba redirigida hacia ella misma. El corazón de Morgan, como si estuviera magnetizado, atrajo la espada de Mordred con una fuerza infalible. Sonaba absurdo, pero las maldiciones de más alto nivel a menudo operaban con exactamente ese tipo de lógica surrealista que distorsionaba la realidad. Para lograr el resultado previsto, podrían reformular tanto los hechos como las leyes. Pero si la maldición se volviera contra quien la había lanzado, entonces ella, Morgan, sería la que nunca se convertiría en reina y moriría a manos de su propia sangre. Sus miradas se cruzaron, madre e hijo, ambos paralizados por el horror. Arthur, su amante y padre, también estaba igualmente aturdido. Nadie había previsto este giro. Mientras la mente de Arthur aún estaba en blanco, el cuerpo de Morgan se desplomó sin fuerzas, y Mordred se quedó allí, con los ojos inyectados en sangre, mirando con incredulidad sus manos manchadas de sangre. ¿Qué he hecho? Mordred no podía aceptar la realidad de la muerte de su madre. Y entonces, para total asombro de Arturo y de todos los caballeros presentes, Mordred sacó su espada y la cruzó sobre su propia garganta. El caballero traidor, Mordred, estaba muerto. Una rebelión que debía costarle a Arturo casi todos sus caballeros, una tragedia legendaria de ruina mutua, había terminado, inexplicablemente, de manera decepcionante. Arturo tardó mucho en recuperarse. Miró fijamente a Merlín. El viejo mago suspiró profundamente. ¿Recuerdas la bendición del dios rey? Dijo. Te concedo la libertad de toda aflicción mágica. Por eso la maldición de Morgan rebotó. Ella misma se lo buscó. El rostro de Arthur se crispó. No sabía si reír o llorar. Todo este desastre había sido provocado por la locura de su hermana Morgana, su envidia, su ansia por el trono británico. Él, Arturo, no había hecho nada malo. Su protector, el dios rey, era intachable. Toda la culpa fue de Morgan y su hijo bastardo, Mordred. Pero incluso con la rebelión aplastada de esa manera, Arturo no podía encontrar alegría en ella. Aún así, tenía que mostrar alegría. Con Morgan y Mordred muertos, incluso los rebeldes arrepentidos comenzaron a vitorear. Ja ja ja. Muertos. Esos malditos traidores por fin están muertos. Se lo merecen. Eso es lo que se merecían. Majestad. Condúzcanos ahora para erradicar el caos y restaurar el orden mundial. Sí. Su Majestad. La boca de Arthur estaba amarga, pero forzó una sonrisa y asintió, respondiendo a las esperanzas de sus soldados. Los vítores en el campamento se hicieron aún más fuertes. Para Arthur personalmente, esta rebelión siguió siendo una tragedia. Pero para Camelot, fue una victoria abrumadora. Se había evitado la guerra civil. El reino había conservado su fuerza casi por completo. De regreso al Palacio Real de Camelot, sentado una vez más en su trono familiar, Arturo se sintió completamente agotado. Su Majestad se acercó Bedivere y susurró, los reinos del norte de Connacht y Ulster, así como los caballeros Fiona del Este, han enviado solicitudes conjuntas de cooperación militar. También es una directiva de Su Majestad Talos. Preparad la flota, dijo Arturo, agitando la mano y cerrando los ojos cansados. Zarpamos hacia la guerra. La otrora exuberante y vibrante costa occidental de la isla Esmeralda, Irlanda, ahora estaba repleta de suciedad y sombras. Charcos de un fluido espeso y caótico salpicaban la tierra, causando directamente la marchitez y muerte de vastas extensiones de árboles. La plaga conocida como caos ya había masacrado a innumerables criaturas vivientes, desde aves y bestias hasta hormigas e insectos. El destino de la vida allí era binario. O la muerte o la transformación en horribles aberraciones. El caos claramente comenzaba a extenderse por toda la isla. Después de que la única resistencia organizada de la isla, los Tuatha de Danann, fue aniquilada, no quedó nada que pudiera detener la gran empresa caótica de Odín, o así debería haber sido. Sin embargo, en los últimos días apareció un fantasma. Mantener alimentada a una horda de gigantes fomorianos no era tarea fácil. Solo quienes habían liderado gigantes comprenderían la pesadilla de sus apetitos insaciables. Odín no tenía intención de proveer a estas bestias con líneas de suministro exclusivas. Simplemente las dejaba vagar libremente.
Les permitió buscar alimento en el océano, siempre y cuando al menos la mitad de ellos permanecieran en la isla. 5 gigantes estaban deambulando perezosamente cuando de repente, un destello de luz carmesí descendió desde arriba. En circunstancias normales, estos gigantes, cada uno de casi el doble de altura que un humano adulto promedio, eran prácticamente inmunes a los ataques humanos estándar. Las flechas eran inútiles contra su gruesa piel de tiburón y sus densos músculos. Incluso un disparo en el ojo no tenía la fuerza suficiente para penetrar el cerebro y matar. Excepto lo de arriba. Todo sucedió tan rápido. El último gigante de la fila ya había sido atravesado por la garganta con una lanza carmesí. Gorgoteo. Al escuchar los extraños sonidos desde atrás, el penúltimo gigante giró la cabeza para mirar hacia atrás. Exactamente lo que Kuchulain había estado esperando. Tras atravesar la garganta del primer gigante, Kuchulain arrancó rápidamente su lanza. La punta afilada del Gaebolt destrozó la tráquea de la criatura sin posibilidad de reparación. Ya estaba prácticamente muerto. Con piernas elásticas, Kuchulain saltó hacia atrás, salvando el espacio entre ellos suficiente para 5 gigantes y aterrizó justo frente al gigante que giraba. PFF. Otro empujón, directo al ojo, hasta lo profundo del cerebro. Esta vez, el ataque fue ruidoso. El gigante logró gritar antes de que la muerte lo alcanzara. Mientras Kuchulain saltaba de nuevo, un enorme garrote con púas se estrelló contra él. Con una agilidad increíble, golpeó la punta del garrote en el aire con su lanza, aprovechando el impacto para saltar más alto, realizando un auténtico doble salto. Luego giró en el aire y cortó al tercer gigante en la cara con su lanza carmesí. No fue un golpe letal hasta que el cuarto gigante, en una asistencia inoportuna, lanzó su garrote directamente a la cabeza ya herida de su camarada. ¡Crack! El golpe fue tan fuerte que la cara del tercer gigante se convirtió en pulpa. Aprovechando ese impulso, Kuchulain golpeó el brazo del cuarto gigante, se lanzó hacia adelante y clavó otra lanza en la garganta de la criatura. Esta habría sido una ejecución impecable. Pero inesperadamente, el quinto gigante fomoriano dominaba el elemento agua. Justo cuando Kuchulain asestó su golpe, 2 zarcillos de agua salieron disparados desde detrás del cuello del gigante y lo azotaron salvajemente. El impacto fue brutal. Golpeado en las costillas izquierdas, Kuchulain lo supo al instante. Tenía al menos 2 rotas. Sin embargo, el fuego del desafío dentro de él se encendió como aceite rociado con chispas, haciéndole sentir como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Una oleada de luz divina surgió de su interior, sanando sus heridas con energía divina. No solo sanó, sino que impulsó su cuerpo y alma, devolviéndole la movilidad completa. Con un rugido salvaje, gritó: ¿Tienes más trucos, monstruo? Mientras levantaba la cabeza para gritar desafiante, atacó hacia adelante con su lanza de color rojo sangre. El gigante dudó un instante. Nunca imaginó que un simple mortal pudiera resistir un ataque elemental con toda su fuerza y seguir funcionando. Para él, un humano insignificante como este debería haber muerto 10 veces. Pero no hubo tiempo para adaptarse. La lanza carmesí, imbuida de un extraño poder divino, respondió a la voluntad de Kuchulain. El Gaebolt trazó una extraña trayectoria en forma de V en el aire, impulsado no por la física, sino por la causalidad misma. Ya había declarado el resultado. Impacto. Atravesó el corazón del gigante con una precisión infalible. El hombre y la lanza se movían como uno solo. Los movimientos de Kuchulain parecieron acelerarse al doble. Para cuando el gigante reaccionó, el extraño mortal ya estaba frente a él, apenas a la altura de la cintura, y alzaba la lanza roja en el aire, con la punta hundida en su corazón. Jadeando, Kuchulain miró al gigante caído. Ese es el número 233. Matar gigantes consumía mucha más energía que matar guerreros humanos. En ese momento, 5 rayos de luz deslumbrantes atravesaron el bosque. Llegaron tan rápido que incluso alguien con la velocidad de Kuchulain no tuvo tiempo de esquivarlos. No. Para ser precisos, no estaba calificado para esquivarlo. Porque lo que vino no fue otro que el cañón de 5 colores. Brionac. Kuchulain dejó escapar un grito mientras se desplomaba en el suelo, herido. Mientras levantaba su cabeza ensangrentada en desafío, una figura imponente y aterradora emergió del bosque, rompiendo árboles muertos como si fueran ramitas a medida que avanzaba. Héroe mortal, deberías sentirte honrado.
Quien te derriba no soy otro que yo. Odín, el futuro gobernante de este mundo. Odín. Kuchulain tosió sangre y luego rió a carcajadas. Ja. ¿Un simple mortal como yo puede atraer la atención de la mente maestra del caos? ¿Eso no significa que no te queda nadie? El rostro de Odín se oscureció. Este bastardo mal hablado había dado en el clavo. No le quedaba nadie. Las impredecibles tácticas de guerrilla de Kuchulain habían causado a Odín un inmenso dolor. Los gigantes no eran maleza que crecía junto al camino. Con su apetito monstruoso, se encontraban en la cima de la cadena alimentaria y eran naturalmente escasos. La pérdida de tantos gigantes, sobre todo cuando algunos de ellos aún no se habían encontrado por estar en libertad, lastimó profundamente a Odín. Y no tenía subordinados decentes que pudieran compensarlo. El Ata tuvo que liderar el ejército principal. Brace era un militar incompetente. Lancelot era demasiado inmóvil. Los dioses Tuatha capturados aún no habían sido corrompidos por completo. Contra un genio guerrillero como Kuchulain, si Odín no actuaba personalmente, nadie podría hacerlo. Odín se burló. No importa. Una vez que te unas a mí, tendré a alguien que valga la pena usar. No. Prefiero morir antes que servirte. Kuchulain intentó suicidarse con su lanza. Pero Brionak hizo volar al Gaebolg en un instante. Esa era la brutal realidad de las jerarquías de armas. Las reliquias no eran iguales. Después de todo, Brionak alguna vez perteneció al padre de Kuchulain, Luke. Esta ya no es tu decisión. Sonrió Odín mientras levantaba su enorme mano y se llevaba al herido Kuchulain. Mediodía después, en la región costera sur de la isla norteña de Connacht, la tienda de mando de la reina Med recibió a un invitado especial. ¿Dices que eres el dueño de ese perro sarnoso de Kuchulain? Med miró con curiosidad a la esbelta mujer que tenía delante. Aunque tenía la atractiva apariencia de una hermana madura y vecina, también había una fría indiferencia en su rostro. Sus ojos carmesí tenían un brillo inquietante. Llevaba un traje morado ajustado con un ajustado peto de cuero negro. Pero lo más extraño, llevaba dos largas lanzas a la espalda. Incluso una lanza de infantería estándar era más alta que ella. Llevaba dos. Majestad, me llamo Skatach, reina de la tierra de las sombras y guardiana de la puerta de los muertos. Mi lanza mágica, de aprendiz ingenuo, ha sido transferida a mis manos. La extraña mujer, con el cabello teñido de rojo violeta, levantó el arma en cuestión. Uno Medb escupió al suelo. Como rival de toda la vida que se había enfrentado cara a cara con Kuchulain durante 3 días y 3 noches, era imposible que no reconociera al Gaebolg. HMPH. ¿Qué? ¿Ese idiota finalmente murió? No está muerto, pero ese Odín lo ha capturado. Me temo que no podrá soportar el tormento de la corrupción caótica y podría caer en los brazos del caos, dijo Skatach con expresión seria. Ah. Pues bien, cuando el ejército cruce el mar, podrás servirme de vanguardia, se jactó Med con descaro, como siempre. Aunque, para ser justos, eso se debía en gran medida a que ahora contaba con el respaldo de un poderoso protector. No, no hay tiempo. El caos corroe las almas de los mortales mucho más rápido de lo que imaginamos. Lo que quiero preguntar es, ¿puedo negociar con el rey Dios que está detrás de ti para tener la oportunidad de salvarlo? Por una vez, la reina Med se sonrojó. Esa majestad está muy ocupada. No sé si tiene tiempo para un peón como tú. Skatach estaba a punto de discutir cuando, de repente, ambos lo sintieron. Una voluntad vasta y abrumadora descendiendo sobre ellos. Interesante. La voz de Talos resonó en sus oídos, borrando toda vacilación mientras ambas mujeres caían de rodillas. Saludos, exaltado rey Dios. Dijo Skatach, temblando. Había llegado por una apuesta desesperada y nunca esperó atraer a la deidad suprema cuyo rango la superaba con creces. Al principio, había pensado que si las negociaciones fracasaban, iría sola a salvar a su inútil discípulo. ¿Quieres salvar a Kuchulain? Sí, mi señor. Asintió Skatach. Si el mundo está sumido en el caos, podría hacer que ese idiota custodiara la puerta mientras yo doy caza a los restos del caos. No te preocupes. Pero dime, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por rescatar a tu discípulo? He oído que su majestad Talos Borson también posee el dominio divino de muerte, ¿es eso cierto? Es. Entonces, y como soberano de 2 mundos, ¿no es apropiado que ofrezca mi lealtad a su majestad? G.
¡Qué divertido! Talos pudo ver a través del pequeño cálculo de Skatach. Simplemente se alineaba con el orden imperante. Dado que la voluntad del mundo celta ya se había sometido, era natural que una guardiana del orden como ella hiciera lo mismo. Y si podía usar su posición para solicitar un favor divino y rescatar a Kuchulain en el proceso, mucho mejor. Claramente, este maestro y su discípulo realmente tenían un vínculo fuerte. Desde el vacío, una afilada lanza de luz atravesó el espacio, rompiendo la barrera entre los mundos y descendiendo con un impacto atronador sobre la tienda. Lo que apareció ante Skatachimet fue una lanza enorme, más alta que 4 hombres apilados uno contra el otro. Mientras observaban, esta lanza de madera gigante comenzó a encogerse lentamente, hasta reducirse a un tamaño que un humano podía usar. ¿Esto es sí? Preguntaron las dos mujeres al unísono. La lanza eterna. Gungnir. Antiguamente empuñada por el mismísimo Odín. ¿Qué? Ambas mujeres estaban desconcertadas. Skatach vaciló. ¿Esta lanza? Odín es mi hermano. En el mundo de Ginnungagap, una vez lanzó una rebelión traicionera contra mí. Lo aplasté a él y a su caótico ejército, destrozando su alma. ¿Quién habría pensado que huiría al mundo celta y desencadenaría otra ola de caos? Si tú, Skatach, traes a Gungnir para rescatar a tu discípulo, las cosas podrían ponerse muy interesantes. Talos habló, con una diversión malvada parpadeando en su corazón divino. Como reina de la Tierra de las Sombras, Skatach no era ingenua. Inmediatamente previó varios posibles desenlaces. Primero, quizá no necesite usar Gungnir para nada. Rescatar a Kuchulain sano y salvo. Eso sería lo mejor. Segundo, si lo usaba y Odín aparecía, estaría en problemas, pero Odín no podría impedir que la coalición tripartita cruzara el mar. Tercero, usó la lanza divina, pero Odín no apareció, ya sea porque huyó o porque estaba concentrado en el frente. En cualquier caso, la benefició. No había ninguna duda al respecto. Ahora era un peón en los juegos de los dioses. Muy bien. Acepto. Skatach no dudó. Su insensata discípula había sido capturada, y este tipo de confrontación de nivel divino ya estaba más allá de su capacidad para manejarla sola. Aunque poseía el rasgo de asesina de dioses, Odín seguía siendo el líder de los gigantes del caos. De una forma u otra, aumentar sus probabilidades fue algo bueno. Ella plantó casualmente el Gaebolg en el suelo para que la reina Med lo cuidara, luego levantó a Gungnir y salió. La travesía marítima conjunta de los 3 principales reinos insulares siempre había sido una operación increíblemente difícil. En esta era primitiva en la que apenas existían formas de comunicación, incluso planificar un lanzamiento el mismo día podía haberse frustrado por innumerables problemas imprevistos, condenando todo el plan. Pero esta era la voluntad del dios rey Talos. Primero, envió valquirias a cada ejército. Traían consigo algo inédito en esta era. Comunicación en tiempo real. Por la voluntad divina de Talos, todas las órdenes llegaban a cada comandante sin demora. En segundo lugar, el dominio divino de Talos incluía el agua. No solo el mar. Un dominio incluso por encima de los océanos. Cuando los comandantes humanos de las 3 islas afirmaron que reunir barcos llevaría mucho tiempo, las valquirias transmitieron con calma un mensaje. No se necesitan barcos. Simplemente traigan a sus soldados y suministros a la costa. El rey Arturo y los demás, escépticos pero obedientes, hicieron lo que se les dijo. Y lo que presenciaron a continuación fue una escena que nunca olvidarían. Una brillante cinta blanca apareció sobre la superficie del mar. Serena, ancha y clara. Se extendía sobre el océano como una inmensa estela, separando las olas inquietas a ambos lados. Luego, un enorme vehículo hecho completamente de agua de mar solidificada se acercó lentamente y se detuvo en la orilla. Señores, por favor suban a bordo. El rey Arturo instintivamente se cubrió la boca con asombro. Esta manipulación casual de los océanos, esta fuerza divina que altera el mundo, la lanza divina, lanzada a una velocidad aterradora, trazó un arco de gran precisión en el aire antes de regresar a la mano de Skatach. Para quienes la observaban, parecía la verdadera diosa de la lanza, deidad del dominio divino de la perforación. El dios del bosque no era el único que estaba atónito. Incluso Kuchulain, su propio discípulo, se quedó allí atónito. Maestro, ¿de dónde sacaste esa lanza? Kuchulain, por supuesto, sabía que su maestro empuñaba una lanza llamada Gae de Arg, un arma mágica similar a su propia Gaebulk.
Pero el arma en su mano ahora irradiaba un misterio que superaba con creces todo lo que había visto. Su tenue aura de espacio y divinidad, comparada con las lanzas elementales o de fuerza que conocían, era abrumadora. Incluso el Brionac de su padre parecía algo inferior en comparación. Después de todo, las lanzas mágicas atadas a elementos crudos palidecían ante armas imbuidas de fuerzas conceptuales como el tiempo, el espacio o el destino. Cállate, discípulo idiota. Pagué un precio muy alto para pedirle esta lanza a alguien. Aún espero que me mates algún día. La relación entre Skatach y su discípulo Kuchulain siempre había sido extraña. Skatach, quien residía todo el año en el reino místico de la Tierra de las Sombras, siempre parecía fría y distante. Sin embargo, a los héroes que reconocía, les enseñaba todo lo que sabía. A menudo aburrida de custodiar la puerta de la muerte, mencionaba con indiferencia su deseo de que su pupila algún día la quitara la vida. Kuchulain reconoció de inmediato el origen del arma. Si tanto desea morir, maestro, podría haberle pedido a su majestad el rey Dios que lo matara. Idiota. Cállate. Skatach blandió su lanza roja con la mano izquierda, cortando los zarcillos caóticos que ataban a su insensato discípulo y sacándolo del estanque del caos. Hay otros, dijo Kuchulain, señalando a los dioses Tuatha de encarcelados. Esto puso a Skatach en una posición difícil. Como semidios más allá de la humanidad y conocida matadora de dioses, Skatach siempre se había mantenido al margen de las leyes del mundo. Gracias a esto, había adquirido una buena dosis de perspicacia abisal. Naturalmente, ella comprendió las consecuencias de sus acciones. Rescatar solo a su discípulo probablemente no acumularía mucha carga kármica. Pero si también rescataba a los Tuatha de capturados, eso desencadenaría una causa y efecto masivo. Odín seguramente había dejado contingencias en este lugar. Ayudar a estos dioses a escapar podría activar esas trampas. Skatach miró la lanza divina que sostenía en la mano y suspiró quedamente. Se dirigió a los Tuatha de. Puedo dejarlos ir. Pero recuerden. Si sobreviven hoy, es gracias a la misericordia de su majestad Talos Borsan, el dios rey de Asgard. ¿Dios rey asgardiano? El dios del bosque, Suchellus, y los demás se sobresaltaron. ¿De dónde había salido este dios? Era difícil culparlos. Habían sido capturados antes de que el mundo desertara a Talos. Con sus cuerpos divinos sumidos en el caos, su percepción del mundo exterior había quedado completamente interrumpida. Skatach continuó, asestando el golpe final a su orgullo. La voluntad del mundo celta vio su derrota a manos del caos. Con los reyes mortales inservibles, decidió aliarse con los asgardianos del mundo Ginnungagap. Es probable que ambos mundos se fusionen. Si insisten en oponerse a los asgardianos, entonces olviden lo que acabo de ofrecer. Los dioses Tuatha de parecían visiblemente en conflicto. Al principio, consideraron el rescate un favor de Skatach, la mentora del hijo de Luke. Pensaron que después le agradecerían y la despedirían. Al fin y al cabo, Skatach no ocupaba la posición de una verdadera diosa. Sería fácil tratar con ella. Pero si ella actuaba como representante de un dios rey, eso lo cambiaba todo. Ya no eran dioses que debían ser rescatados. Ahora eran súbditos. Y si ese dios rey fuera realmente inescrupuloso, podría haberlos dejado pudrir hasta que se volvieran completamente caóticos y luego matarlos a todos. El mundo mismo le habría agradecido por limpiar la inmundicia. Al darles la oportunidad de vivir, ya les había mostrado una inmensa misericordia. ¿Y qué rango tendrían en Asgard? Mejor no preguntar. Estar vivos era suficiente. Todos los Tuatha de se volvieron hacia Dagda, padre de los dioses. Ya habían perdido a 2 reyes dioses consecutivos. La moral era inexistente, pero era necesario mantener la dignidad. Ningún dios menor se dejaba ver jurando lealtad primero. Dagda, padre de la mayoría, era el chivo expiatorio perfecto. Ante las miradas de sus numerosos hijos divinos, Dagda no pudo oponer mucha resistencia. En su estado actual, ¿cómo podían permitirse el lujo de distanciarse ante poderoso dios extranjero? Nosotros, los remanentes de los Tuatha de, estamos dispuestos a someternos incondicionalmente a la voluntad de su majestad Talos Borsan, el dios rey. La palabra restos fue muy discreta. Implicaba que los Tuatha de ya habían sido aniquilados. Talos les haría un favor al aceptarlos. Dagda ni siquiera solicitó autonomía. Skatach respiró aliviado en secreto.
Pero en ese mismo momento, una voz aguda y estridente resonó desde la escalera de arriba. ¿Quiénes son? ¿Cómo se atreven a ponerle las manos encima al sirviente del Supremo Rey Mundial, Odín? La voz hizo que los dioses Tuatha se encogieran de asco, tanto física como mentalmente. ¿Era Bres, el gran traidor de los Tuatha, ejemplo de por qué se rebeló su majestad? El antiguo dios rey de los Tuatha. Detrás de él, un grupo de gigantes del caos deformes y feroces bloqueaban la única salida a la cámara subterránea. Skatats no dio ninguna respuesta verbal. Su respuesta fue la acción. Una luz roja surgió de su palma y se fusionó en un orbe brillante. No era un rayo, sino el aura de muerte concentrada del reino de las sombras. Como si manipulara un objeto tangible, tiró de él y lo estiró, infundiendo tanto al Gaedear como a Gungnir con una fuerza mortal. Luego, con un chasquido de muñeca, arrojó ambas lanzas en rápida sucesión. Si Bres insistía en interponerse en su camino, ella le concedería la muerte. Como reina de la tierra de las sombras, y una mujer que había matado a innumerables dioses y espectros, ambas lanzas llevaban una aprobación divina del rasgo antidios del mundo. Contra dioses de poder similar, sus ataques aumentaban al menos en un 30%. Lo que ella no esperaba era lo realmente débil que era Bres. Su primera lanza, la Gaedear, atravesó su brazo derecho y se incrustó en el tejido mismo del espacio detrás de él, dejándolo inmovilizado en su lugar. Luego, la segunda lanza, Gungnir, desapareció al ser liberada. Cuando reapareció, ya había atravesado el corazón de Bres. Hasta su último momento, Bres no podía creer que había muerto de una manera tan absurda y anticlimática. Pero cuando vio la satisfacción y la alegría vengativa en los ojos de sus antiguos compañeros, finalmente sintió un destello de arrepentimiento. No se trataba de abordar un barco, sino de abordar un vehículo. Lo cual hizo que todo pareciera extraño. Debido a las limitaciones de la época, el rey Arturo y sus caballeros no tenían un nombre propio para algo tan enorme. La estructura parecía una enorme caja rectangular, o quizás una tapa. El detalle clave. Era enorme. Al menos un tercio del tamaño de Camelot. La superficie de este recipiente, forjada a partir de agua de mar solidificada, era tan dura como una piedra. El caballero Gawain se subió a él y casualmente le dio una patada, solo para casi agollar su propia bota de metal en el proceso. ¿Ah? Gawain se volvió hacia el rey Arturo, visiblemente avergonzado. El labio de Arthur se torció con impotencia. A menos que fuera tonto, era imposible no darse cuenta. Este era su dios rey haciendo alarde de su poder divino. Al fin y al cabo, los nuevos dioses debían manifestar milagros. Para asombrar a las masas y ganarse la fe, debían demostrar poder divino. El propio Arturo ya había jurado lealtad a Talos. No tenía derecho a dudar. Dio la orden sin demora. Alabado sea su majestad el dios rey Talos. Todas las unidades, aborden el vehículo. Este tipo de milagro solo existía en la leyenda. Desde los albores del mundo celta, rodeado como estaba por el mar, nunca había ocurrido algo parecido. Cuando Arturo escuchó que los Tuatha de Danann habían caído, dioses solo de nombre, tal vez, pensó que la era de los verdaderos milagros había pasado. Él se había equivocado. Con un simple gesto de Talos, esta escena se convertiría en el capítulo más magnífico de los poemas épicos que pronto cantarían los bardos. Especialmente ahora, con el poder del caos extendiéndose por todo el mundo, esto fue una bendición. Caballeros y soldados alabaron el poder de Talos mientras subían nerviosos al vehículo. Los caballos eran mucho más difíciles. Muchos se negaban a subirse a algo que parecía tan antinatural y peligroso. Los jinetes y cuidadores tuvieron que vendarles los ojos para que subieran. Más de 30.000 soldados y personal logístico, más de 50.000 en total, estaban en lo alto de esta enorme plataforma acuática, y aún así no parecía estar abarrotada. Una vez que todos estuvieron a bordo, este vehículo sin barco, sin capitán ni timón, comenzó a acelerar por el mar. Nadie conocía su velocidad máxima. Solo veían las olas a su alrededor retrocediendo a una velocidad vertiginosa. Ni siquiera soplaba el viento oceánico que les diera una sensación de movimiento. En la proa, un enorme escudo antiviento elemental dispersaba todos los vendavales que se acercaban. No hubo sacudidas ni olas rompiendo debajo de ellos. El mar que había delante, saturado de poder divino, se había vuelto liso como el cristal. Sin tormentas. Porque el cielo también era el dominio de Talos.
Las tropas murmuraban entre sí. Gawain susurró. Si esto fuera un barco de hielo, creo que me sentiría un poco más a gusto. Inesperadamente, la valquiria Lota lo escuchó. No se ofendió. Sonrió. Disculpas. Nuestro dios rey domina el agua, no el hielo. Disculpas, no debería haber dudado del poder divino de su majestad. Lo verdaderamente absurdo fue que menos de media hora después de iniciado el viaje, Arturo y su ejército se encontraron con los caballeros Fianna de la isla Este. Otro ejército de decenas de miles, a bordo de un segundo megabuque formado por el agua, se desliza suavemente por el mar junto a ellos. Estaban tan cerca que en el punto más cercano solo los separaban 30 metros, lo suficientemente cerca como para saludar. Desafortunadamente, se movían demasiado rápido. El viento dispersaba y distorsionaba sus gritos. Tuvieron que comunicarse mediante señales con las manos. No mucho después, llegó un tercer barco que transportaba las fuerzas combinadas de Connacht, Ulster y otros reinos. Más de 100.000 soldados estaban a bordo de estas tres naves divinas y llegaron a las costas de la isla Esmeralda en poco más de una hora, como flechas volando a través del océano. Ese mismo día, Odín de repente se sintió profundamente incómodo. Dado que su alma había sido dañada, ya no poseía el rol divino de profecía ni ninguna habilidad relacionada. En ese momento, luchaba por mantener una forma gigante vagamente humanoide. Su mayor preocupación era no desarrollar cabezas, brazos ni piernas adicionales. En cuanto a cuántos corazones o pulmones retorcidos llevaba ahora dentro, y eso ya no era su preocupación. Lo que le molestaba eran los prisioneros, que apenas se aferraban a la vida, pero que aún resistían ferozmente la influencia corruptora del caos sobre sus cuerpos y almas. Los dioses Tuatha, con sus propios dominios divinos, eran una cosa. Pero incluso Cuchulainn se resistía, y eso era exasperante. Era como si el padre de Cuchulainn hubiera dejado en su interior una poderosa bendición de luz. Esta luz divina protegía al llamado Hijo de la Luz. A menos que Odín lo matara directamente, no le quedaba más remedio que sumergirlo en un charco de agua del caos y esperar a que la luz se extinguiera. En ese momento, Lancelot, que ahora tenía 3 piernas, entró torpemente en el templo. Señor Odín, malas noticias. Vienen los mortales. Grandes cantidades, más de 100.000. Sus ejércitos están desembarcando en Roslaré. Roslaré, una región costera llana en la costa sureste de la isla Esmeralda, era precisamente donde los gigantes del caos eran más débiles. La corrupción había comenzado desde el oeste, su punto de desembarco original. Esos mortales insolentes. Maldijo Odín, y luego se quedó paralizado. Esperen. Hace poco envié a mis enviados a ofrecerles condiciones. ¿Cómo reaccionan tan rápido esos humanos enemistados? La voz de Lancelot sonaba amarga. Majestad, no lo sé. Pero los gigantes dicen que ondean los estandartes de Camelot, Connacht y los caballeros Fianna. La ceja de Odín se movió violentamente. Él estaba furioso. Eso significaba que todos los reinos mortales que había intentado coaccionar se habían unido en su contra. Él podría menospreciar a los soldados mortales, pero que todo el mundo humano se uniera en oposición, probablemente dejando de lado sus propias guerras civiles en el momento en que escucharon su nombre. Esto fue un insulto. Una bofetada a la cara de Odín. Miró alrededor del gran templo, solo para encontrar a unos pocos subordinados en los que realmente podía confiar. Frunciendo el ceño, tomó una decisión. Bress, quédate aquí y cuida este lugar. Elata, Lancelot, llamen a los demás. Vienen conmigo. Sí, su majestad. Respondieron al unísono. Poco después, empezaron a sonar los cuernos de la guerra. A Odín le llevó medio día reunir a todos los gigantes dispersos por la tierra en busca de alimento. Con gran esfuerzo, finalmente se movilizaron hacia el este en una marcha masiva. Lo que Odín no sabía era que 3 horas después de su partida, una elegante figura femenina se deslizó silenciosamente en la cámara subterránea del templo. Eterno. Con un suave llamado, una lanza de luz brillante trazó un arco errático a través del aire, desgarrando los cuellos de los guardias Fomorian restantes. En un instante, se agarraron la garganta en agonía y cayeron muertos. En la mazmorra, el torturado dios del bosque Suchelus levantó la cabeza en estado de shock. Solo tenía un pensamiento. ¿Desde cuándo los héroes mortales se volvieron tan poderosos? ¿Y de dónde salió esa lanza divina?
Un antiguo rey dios, asesinado en un instante aparentemente tan absurdo por un mortal, habría destrozado la moral de cualquier ejército normal. Pero estos eran gigantes del caos. De todos modos, nunca habían escuchado a Bress, así que simplemente continuaron su frenética carga, rugiendo al paso. No hubo piedad. Con un estallido de luz radiante, la lanza eterna atravesó sin esfuerzo sus cráneos, provocando que sus enormes cabezas explotaran en sucesión como petardos. Tras masacrar a los gigantes con facilidad, Skatats lanzó con destreza la lanza eterna una vez más. En un destello de luz, todos los grilletes caóticos que ataban a los dioses Tuatha se hicieron ánicos. Se tambalearon fuera del estanque corrupto, ayudándose unos a otros mientras seguían a Skatats de regreso a la superficie. Fuera del templo contaminado por el caos, no quedaba ningún gigante del caos con vida. El Padre Todopoderoso Dagda miró a la extraordinariamente poderosa semidiosa Skatats con una expresión compleja y preguntó: ¿qué hacemos ahora? La expresión de Skatats era y complicada. ¿Qué hacer? Ella no tenía idea. Solo había venido a salvar a su insensato discípulo. Ahora tenía en sus manos a una docena de dioses Tuatha de corruptos y debilitados. Vestigios mutilados de la divinidad. ¿Cómo se suponía que iba a cuidarlos? No te preocupes. Su Majestad el Dios Rey ya ha tomado las medidas necesarias. Dijo, aunque no tenía la menor confianza. Justo cuando ella hablaba, un amplio rayo de luz arcoíris descendió del cielo con un estruendo atronador. Ese suave resplandor era una invitación sin palabras. Skatats dejó escapar un largo suspiro e hizo un gesto hacia adelante. Por favor, Su Majestad los espera. Nerviosa e inquieta, condujo a su discípulo y a los dioses Tuatha hacia la luz del arco iris. Lo que siguió fue un viaje que ninguno de ellos había experimentado jamás. Innumerables rayos de luz pasaron por los rincones de su visión. Con su excepcional visión dinámica, Skatats vio claramente. El grupo estaba siendo atraído por este misterioso y abrumador poder. Las 4 grandes islas celtas que conocía se redujeron rápidamente a un punto, y entonces traspasaron la barrera del mundo, abandonando por completo el reino celta. Antes de que pudieran siquiera registrar las pústulas caóticas que estropeaban la capa exterior de su mundo, la corriente del arco iris los arrastró hacia un reino mucho más vasto. Cuando volvieron en sí, se encontraron parados en un palacio divino dorado de escala incomprensible. No había ninguna duda. Era un palacio construido para gigantes. Frente a ellos se encontraba un coloso con armadura dorada, 3 veces la altura de un hombre promedio. Irradiaba una luz divina más potente que la que cualquier dios Tuatha hubiera poseído jamás, incluso en su mejor momento. Con una sonrisa ligeramente rígida que revelaba una reluciente dentadura dorada, dijo: «Bienvenidos a Asgard, reino de los Aesir. Soy Heimdall, el dios guardián. Mi divino padre, Su Majestad Talos Borson, me encargó darles la bienvenida. Ahora que están aquí, somos hermanos. Han hecho un largo viaje. Por favor, suban al carro. Su Majestad los espera en el Palacio Dorado». Este gesto de amistad de los Aesir alivió un poco a Dagda y a los otros dioses Tuatha. Al menos no iban a ser exterminados por completo. Pero la disparidad de tamaño y poder divino entre ambos panteones era sorprendente. Integración ni siquiera era una palabra lo suficientemente fuerte. Resultaba completamente ajena. Aún así, había un resquicio de esperanza. Los Aesir claramente contaban con un gran número de sirvientes divinos mortales. En el camino, el grupo se cruzó con valquirias con armadura, e incluso con pueblos humanos cerca de la salida del Bifrost. Mientras recorrían el camino del Rey Dios, los sirvientes mortales se inclinaban respetuosamente a su paso. Finalmente, llegaron al resplandeciente Palacio Dorado, visible desde el momento en que emergieron del puente arcoíris. Dentro, el mismísimo Dios Rey se sentaba en un gran trono. Dagda, plenamente consciente de su condición subordinada, hizo que los dioses Tuatha se arrodillaran. Nosotros, los dioses menores del reino inferior, presentamos nuestros respetos a nuestro Señor. Establecer la relación amo-sirviente desde el principio es una decisión inteligente. Los labios de Talos Borson se curvaron en una leve sonrisa. Como deidades subordinadas mías, disfrutarán de mi protección. Dagda, tu trono divino está ahí. Siguiendo la señal del dedo del Rey Dios, Dagda miró y quedó sorprendido. A su derecha se sentaba un grupo de gigantes, cada uno de más de 10 metros de altura.
A su izquierda estaban claramente los Aesir principales. Su propio trono divino era diminuto en comparación. Pero se alzaba sobre una docena de escalones, elevando su cima para igualar la altura de los tronos de los demás dioses. Una valquiria cercana explicó que su asiento estaba justo debajo del príncipe Thor y del antiguo dios Vanir Freyr, el tercero en precedencia. Ya sea que se tratara de una actuación o de una genuina cortesía, la propuesta del dios rey fue bastante clara. Dauda y los demás dioses Tuatha se relajaron en silencio. Para un panteón derrotado, no ser despojado del poder ya era una bendición. Lo que sucedió después. Lo harían paso a paso. Una vez que los Tuatha se establecieron, Talos volvió su mirada hacia Skatach. Al sentir su mirada, Skatach pateó suavemente la pierna de Cuchulain. Ambos cayeron de rodillas al instante. Cuchulain gritó: «Gracias por tu gracia, Dios Rey». Skatach alzó el Gungnir con ambas manos. «Agradezco tu regalo y ahora te devuelvo esta lanza divina». Talos la observó un momento. Entre los Aesir, ningún dios destaca con la lanza. Puedes quedártela por ahora. El hermoso rostro de Skatach se llenó de incredulidad. No podía comprender por qué ninguno de los poderosos Aesir quería un arma divina tan poderosa. Sus agudos sentidos lo detectaron, incluso sin levantar la vista. A los dioses no les interesaba en absoluto esta lanza. Esta lanza es temporalmente tuya porque su anterior dueño fue mi hermano, el gran traidor Odín, una vez de los Aesir. Esa revelación dejó a Skatach y a los Tuatha con expresiones maravillosamente ricas. Talos le hizo una señal a Brynhilde, la jefa de las Valquirias, quien dio un paso adelante y relató brevemente las vergonzosas acciones de Odín en el mundo de Ginnungagap. Todo tenía sentido ahora. Todo el caos que había plagado el mundo celta tenía su origen en el alma remanente de un dios caído. Claro, la facción local del caos era fuerte. Pero que un mundo entero fuera trastocado por el alma remanente de un solo dios derrotado, era absurdo. Claramente, los Tuatha habían caído tan bajo que Odín encontró una grieta y se deslizó dentro. Cuando Brynhilde terminó, Skatach se levantó y solicitó: «Tu sirviente solicita permiso para usar esta lanza divina para cazar al gran traidor Odín». Talos asintió. «De acuerdo, pero todavía no.